propiamente con la clase. Ustedes en la parte superior de su sala están viendo que propiamente ya hay un inciso que nos indica que está grabándose la sesión. Entonces, en este momento, sí quisiera pedirles, por favor, un favor muy especial. Yo voy a iniciar en este momento con compartir pantalla. Quisiera que, por favor, me dejaran de dar la clase. Algunos ya saben propiamente ese proceso. Darme la clase. Cuando termine, yo les voy a ceder el micrófono para aclarar sus dudas. En este momento, cuando yo comparto, pierdo la sala, propiamente pierdo la visión de la sala y pierdo el chat, pues en ese sentido. Entonces, escúchenme, vean la presentación y al finalizar, pues vamos a poder aclarar todas las interrogantes que usted tiene al respecto. Pues, entonces, voy a iniciar con el proceso de compartir pantalla para poder ya iniciar propiamente con la clase correspondiente a la sesión número 1 del curso Elaboración y Presentación de EPS. Entonces, en este momento voy a iniciar con compartir ya pantalla para poder iniciar. Permítame un momentito. Ahí está. Bueno. Entonces voy a iniciar propiamente con la sesión. Permítanme un momentito en lo que carga. Aquí estamos. Bueno. Entonces voy a iniciar propiamente con la sesión para poder compartir la clase del día de hoy. Bueno, en lo que carga propiamente. En ese sentido. Bueno. Bien, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la presentación del curso de ejercicio práctico supervisado EPS, correspondiente al segundo semestre del año 2022, correspondiente a la Universidad de San Carlos de Guatemala en su área de cursos libres con el ciclo 46º. Mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández. Tengo el grado académico de politicólogo, me gradué en el año 2000, tengo 22 años de docencia, actualmente tengo una maestría en procesos educativos y estoy en el inicio del tercer cohorte para lo que es el doctorado propiamente de procesos de investigación. Adicionalmente, yo colaboro y trabajo en el área de tesis y de EPS de la Universidad de San Pablo, porque soy el encargado de la aprobación de tesis en esta casa de estudios, pues en ese sentido. El curso de ejercicio práctico supervisado pertenece al área de metodología de las ciencias sociales, propiamente. Es lo que usted en algún momento ha llevado en su carrera propiamente como un curso que se llame seminario, o si quiere, pues le podemos poner un nombre más adecuado a lo que usted está acostumbrado. Esto se podría estar llamando productóptica o curso productóptica de EPS, propiamente. Repito, yo no tengo nada que ver con su facultad ni con su unidad académica. Usted tiene que llevar propiamente su curso, porque esos son uno de los requisitos, y eso lo vamos a estar viendo ya la otra semana, propiamente para poder optar al EPS, que es en ese tipo. Lamentablemente, en los estudiantes, y eso lo hemos pasado por todos, en algún momento, tanto el curso de tesis como el curso de EPS, cuando estamos en el séptimo, octavo semestre, pues no le damos tanta prioridad o no le damos tanta importancia, porque consideramos que el curso de tesis o el de EPS no forma parte importante dentro de nuestra carrera y le damos más interés a otros cursos. Eso es normal, pues todo lo hemos hecho en algún momento y todo lo van a seguir haciendo. Pero cuando ya estamos en la fase final, cuando ya hemos cerrado pensum, cuando ya hemos culminado nuestros privados propiamente y tenemos que hacer la tesis o el EPS, propiamente pues nos encontramos con ese problema. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y qué debo de hacer? ¿Y qué requisitos son los que me piden propiamente? Y como repito, pues en algunas unidades académicas, pues lamentablemente esos cursos de propedéutica realmente no nos dan mayor información. Sencillamente, que repito, es solo una lectura de un instructivo que se encuentra en las páginas de internet o que usted puede adquirir físicamente, pues en ese sentido. Entonces, el curso de EPS propiamente es un curso que a usted le va a permitir actualizar y modernizarse propiamente en la elaboración propiamente de este contenido. Como lo dije al inicio, yo utilizo 7 instructivos de 7 unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ingeniería,
económicas, derecho, trabajo social, historia, psicología y humanidades. Y utilizo 3 instructivos de 3 universidades privadas, porque también las universidades privadas hacen EPS. Utilizo el instructivo de la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Galileo y la Universidad San Pablo. Las diferencias de los EPS propiamente es la misión y la visión que tenga propiamente la universidad. Por ejemplo, la misión y la visión que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala es hacer un trabajo social. O sea, los EPS son enfocados al área humanística, pues en ese sentido. No importa si yo soy de ingeniería, soy de arquitectura, soy de alguna área numérica, pues mis EPS que voy a elaborar van enfocados a estar al servicio propiamente de la comunidad. Si voy a estar trabajando en una municipalidad, si voy a estar trabajando en una COCODE o en un grupo de vecinos, pues voy a estar al servicio de la comunidad, porque recuérdense que la universidad es el propósito de estar al servicio del pueblo propiamente. Ahora, en el caso de las universidades privadas, pues también tendría que ver mucho con la misión y la visión que tenga propiamente ella. Por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín, sus tesis o sus EPS van encaminadas propiamente al área de administración o al área ejecutiva, en ese sentido. En el caso de la Galileo, pues sus trabajos serían enfocados al área de tecnología. Y así con cada universidad propiamente, dependiendo de la misión y visión que ellos tengan, es el enfoque que se va a dar. Quiero decirles algo, y esto es ser realista, no los quiero asustar propiamente en ese sentido, pero es para que ustedes estén preparados. Tanto hacer la tesis como hacer el EPS me lleva tiempo, me lleva un debido proceso. No me van a salir ustedes con la idea de que, pongamos que ustedes cerraron ahorita en este semestre que pasó, propiamente. Ustedes culminaron sus estudios, cerraron pensum, en ese sentido, y que ahorita pues van a empezar a hacer EPS y que ahorita en noviembre se van a estar graduando. Eso es imposible, pues eso no es factible en ninguna universidad, porque todo lleva un debido proceso, todo lleva un debido tiempo. Por ejemplo, en el caso de las tesis, el proceso para poder culminar la tesis es de 9, 12, 18 o 24 meses, dependiendo del tiempo que nosotros le indiquemos. Igual en el EPS podemos estar hablando de 9, 12 o 18 meses. Recuerden que primero, solo en lo que les aprueben el EPS, los aspectos burocráticos de su facultad, pues les puede llevar 1 mes, 2 meses o 3 meses propiamente. Luego en la que ustedes van a elaborar el anteproyecto, les va a llevar 1 o 2 meses. Luego en lo que les aprueban el anteproyecto y en lo que ustedes ya les dan autorización para ir a trabajar a la comunidad. Y ahí en la comunidad o en la institución ustedes van a estar 3, 6 o 10 meses, dependiendo de su unidad académica. Y luego, pues, tienen que hacer un informe final, pues, en ese sentido, en ese apartado. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, no los quiero asustar, es ser realista, ser objetivo, algunos lo entienden y lo comprenden, que podemos estar hablando más o menos de entre 12 o 18 meses para la elaboración de su EPS. Entiendo y comprendo que ustedes tienen otros compromisos, pues tienen otras actividades. Habrá alguno que me podrá decir lo siguiente: mire, licenciado, disculpe, yo no estoy de acuerdo con esas fechas que usted plantea. Yo puedo hacer mi EPS, ahí si no nadie se lo va a creer, pero yo puedo hacer mi EPS o puedo hacer mi tesis en 3 meses. Entonces viene uno y les pregunta, ¿y cómo? Es que yo tengo contactos y tengo influencias con los miembros del consejo directivo, o me llevo de tú a tú con el decano o con el director de la escuela. Bueno, si los tiene, pues aprovéchelos, disfrútelos propiamente. Pero el 99.99% de las personas que hacemos tesis o hacemos EPS no tenemos esos contactos, no tenemos esas influencias y debemos llevar todo en un debido proceso y debemos llevar todo en un debido tiempo, pues en un sentido. Habrá otra persona que me va a decir, dice que yo solo me dedico a hacer EPS, yo no trabajo. Ah, bueno, pues que bendición, pues también en ese sentido. Pero usted tiene otras actividades que hacer. No me digan con aquello de que el EPS o la tesis la van a estar haciendo 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque eso es imposible. Ustedes tienen actividades que hacer, actividades sociales, deportivas, religiosas, familiares, de pareja o de lo que sea, pues propiamente, pero ustedes no le van a estar dando 24 horas y 7 días a la semana para hacer el EPS o para hacer la tesis. Eso es imposible, pues, en ese sentido. Entonces, esa es la característica propiamente, de ir preparándolos a ustedes. Tranquilo, despacio. No es carrera de caballos, pero tampoco es una carrera de tortugas, pues, en ese sentido. Todo lleva un debido proceso, todo lleva un debido tiempo, pues, en ese sentido. Entonces,
A raíz de la situación en que nos encontramos por lo de la pandemia propiamente, pues las actividades docentes o las clases propiamente fueron interrumpidas a nivel generalizado, pues en este caso en Guatemala, tanto a nivel universitario, a nivel diversificado, a nivel básico. Eso nosotros lo sabemos que a partir de marzo del 2020, pues hubo un cambio propiamente en la enseñanza a nivel de Guatemala. Hay muchas personas que consideran que las clases, como nosotros las estamos recibiendo actualmente, pues son nuevas o son novedosas en ese sentido. Yo no sé dónde estén recibiendo ustedes la clase, pues están en su comedor, están en su cuarto, están en la cama o en X o Y lugar propiamente. Y así han recibido ustedes en los semestres anteriores y así han culminado su carrera en ese sentido. Pero este proceso, esta educación virtual, como nosotros la conocemos, esto no es nuevo en ese sentido. La Universidad del Valle, la Universidad Galileo y la Universidad San Carlos de Guatemala ya venían trabajando de educación virtual, así como lo estamos recibiendo nosotros desde el año 2012. Eso significa que personas estaban llevando clases, así como las llevamos nosotros en este momento en el año 2012 para acá. Es cierto, si nos ubicamos en el año 2012, pues el acceso a Internet era un poco más limitado, pues en ese sentido. La mayoría que llevábamos esos cursos, pues teníamos que ir a un café a Internet o teníamos la conexión a Internet en más reducida. Los datos, como ustedes los comprenden ahora, era más dificultoso. A partir del año 2020, por la situación en que nos encontramos, pues las empresas, en este caso, Claro, o Tigo, o cualquier empresa que presta servicios de Internet, pues tuvo que adecuarse o actualizar sus servidores para hacer más ágil el proceso de transmisión de datos. Pues usted ya lo comprende, pues señor. Entonces, estos cursos, propiamente, o esta metodología, no es nueva. Esto ya viene desde el año 2012. Y esto llegó para quedarse. El otro año, cuando ya estamos en la nueva modalidad, cuando ya se regresen a clases presenciales, primeramente Dios, en ese sentido, algunas universidades ya lo están haciendo propiamente. Entonces, ¿qué sucederá? Que habrán dos modalidades, la que se conoce como la educación híbrida. Clases presenciales y clases virtuales, pues en el sentido. Ya la Universidad del Valle, por ejemplo, ya estamos manejando, o también la Universidad de San Pablo está modernizando lo que es la elaboración de las clases a través de un DVD. O sea, el catedrático hace sus clases, así como lo estoy haciendo en este momento, se graba y usted cada semana pues va a recoger su DVD o va a recoger su DVD y va a recoger sus clases, pues en el sentido. O a través de la creación de un holograma, pues en el sentido, donde usted en su casa pues está viendo al catedrático y usted pues a través de una pantalla pues está viendo las presentaciones. Esta educación llegó para quedarse en ese sentido, llegó para estar o formar parte ya de lo que nosotros conocemos en ese sentido. Otra característica que debemos de tomar en cuenta, perdón por el adelanto, otra característica que nosotros debemos de tomar en cuenta es lo siguiente: actualizarnos, modernizarnos. Eso es parte de los objetivos que estamos en este curso propiamente. El uso de la tecnología. Ojo, por favor. Y esto ya lo saben los que han llevado el curso conmigo en años anteriores, en semestres anteriores. Por favor, a partir de este momento yo a ustedes los voy a categorizar o los voy a tomar en cuenta como los futuros profesionales que ustedes van a ser. Ustedes son ingenieros, arquitectos, psicólogos, abogados, economistas, administradores de empresas, politicólogos, internacionalistas. No sé qué grado académico tengan, o sea, o hay de medicina o hay de distintas carreras propiamente. Entonces, deben de hablar y deben de plantear sus interrogantes propiamente o su planteamiento de sus problemas enfocados propiamente a la carrera o al grado académico que ustedes están elaborando. Otro objetivo que se persigue, y eso lo vamos a ver en una de las sesiones propiamente, es el tema de evitar, por favor, o manejar muy bien las conductas de normas éticas. En este caso, evitar el aspecto de la piratería o el plagio, pues en ese sentido. Lamentablemente, pues hay personas que creen que pueden engañar a la universidad. Eso podrá ser hace 20, 30, 40 años, pues que había personas que copiaban tesis de otros lugares. Ahora no, usted no sabe que cualquier trabajo que usted copie de internet, o en este caso usted lo va, aunque usted lo imprima, copiar, pegar, imprimir, o usted lo pase a una forma digital, va a ser pasado por una plataforma, pues en ese sentido. Y ahí se va a detectar ese aspecto de plagio que tiene. En algunas unidades académicas, pues lo que se permite es propiamente entre un 5 a 10%, pero hay muchas universidades que ya ni siquiera nada copiado, nada pirateado, pues en ese sentido. Aquí también, y esa es una de las sesiones que mirábamos en los cursos libres cuando teníamos 12 sesiones, es propiamente el uso de los estilos de referencia o las citaciones en ese sentido.
nosotros para poder citar algún tipo de material podemos manejar ya sea normas APA con su versión 6, 7 o 8, o podemos utilizar las normas de Vancouver o las de Chicago, las de Harvard o los pies de páginas tradicionales. No importa cuál es la que usted utilice, pues en el sentido, lo importante es que usted haga la citación del material que usted que esté utilizando, ya sea una frase, un párrafo, una palabra propiamente de algún autor que usted necesite citar. Lo importante es que usted indique de dónde viene esa fuente. Pues. Y ese es un consejo que les doy a ustedes propiamente. El 99.99% de su trabajo de tesis o de EPS tiene que ser con sus ideas, con sus conocimientos, o sea, tiene que ser con sus propias palabras, pues en ese sentido. Pero hay personas que lo hacen al revés. El 99.99% es copia de otros trabajos y un 1% es, yo opino que ese fulanito está mal o está errado, y soy una línea o dos líneas nada más. Ese es el gran aporte que dejan en la tesis o en el EPS. Eso no es propiamente lo que se persigue, pues en ese sentido. Y ese es el tercer objetivo que perseguimos en este curso, evidenciar la responsabilidad profesional. Pues en este caso, comportarse como profesionales, porque el EPS que usted haga o la tesis que usted haga propiamente es lo que a usted le va a abrir puertas propiamente para iniciar su vida laboral, pues en la institución. Si usted hace un buen EPS, podría quedarse trabajando en esa institución donde usted lo laboró, ya sea en el sector privado o en el sector público, pues en el sentido. Hay muchas personas que, por ejemplo, en la ingeniería, trabajan en las municipalidades y hacen un buen EPS propiamente y pues los contratan y tendrán su primera oportunidad laboral ya como profesionales. O si ustedes de alguna forma pues no lograron conseguir el trabajo, su EPS o su tesis les va a abrir puertas para ser especialistas o ser las personas preparadas respecto a esa temática que ustedes elaboraron. Bueno, eso es en teoría, pues esa es la idea que se tiene. Pues, ya dependerá de usted si su EPS o su tesis la va a poner realmente en práctica o no. Eso ya es decisión personal, pues en este. El día de hoy nosotros vamos a estar viendo propiamente los diferentes tipos de trabajos académicos que se pueden presentar en las distintas universidades. Como repito, en Guatemala son 14 universidades, algunas solicitan otros necesitan X o Y tipo de trabajo propiamente. En algunas universidades, por ejemplo, se pide tesis y EPS, en otras solo EPS o tesis, pues, o en otras se pide el artículo científico o se pide la monografía, por ejemplo. En las Santiago, por ejemplo, Facultad de Económicas pide monografías, artículos científicos se pide, por ejemplo, en la Da Vinci. Ahí vamos a estar viendo propiamente el contenido de cada uno de nuestros pasos, para que usted propiamente sepa qué es lo que podría presentar usted en su facultad. Entonces, para iniciar propiamente también tenemos que manejar algo que se conoce como creatividad, como originalidad propiamente. Cualquier tipo de material que usted presente para usted poder graduarse en la universidad se cae en la categoría de lo que se conoce como texto científico. Pues, señor Tito, usted va a presentar propiamente un informe o un libro, propiamente por decirlo de alguna forma, que es de su autoría, donde usted va a presentar ese nuevo conocimiento y usted va a utilizar un léxico relacionado a su carrera, a su profesión. En este caso, pues su léxico va relacionado, si usted es psicólogo, pues va a hablar como psicólogo, porque su trabajo lo estuvo haciendo en una comunidad y usted hizo ese EPS enfocado a esa temática. Pues, entonces, los textos literarios propiamente caen en ese aspecto de la creatividad o la originalidad que usted tenga para la presentación de los datos propiamente. Existen una infinidad o tipos de texto que usted podrá manejar para presentar su informe final. Esto no es una clase de literatura, pero necesito abordar esta temática para que usted los vaya conociendo. Podrá utilizar usted en su EPS o en su tesis propiamente algún tipo de descripción donde vaya a relatar los hechos o vaya a presentar a los personajes relacionados en un determinado tiempo. Eso lo vamos a estar viendo más que todo en el capítulo de la sistematización, cómo voy a presentar propiamente mi EPS. Usted podrá utilizar un texto narrativo, contar una historia real o una historia de ciencia ficción. La idea es que usted transmita, que usted presente y desenlace propiamente el contenido de lo que usted estuvo haciendo durante su trabajo de campo, propiamente. El EPS en sí propiamente es poner en práctica todos los conocimientos que usted adquirió a lo largo de la carrera. Usted tuvo en su carrera 4, 5, 6 o 7 años, eso no importa propiamente, pero usted ahí va a ponerse o se va a dar cuenta cuánto sabe o cuánto aprendió propiamente. Hay muchas personas que cuando elaboran el EPS se dan cuenta de algo. Literalmente, esos 3, 6 o 9 meses o 10 meses de elaboración del EPS equivalen como a 1 o 2 años de la universidad.
porque es poner en práctica. Si hacemos una asintomología o hacemos una simbiosis, el EPS vendría haciendo las prácticas supervisadas que usted tuvo a nivel medio, ¿se recuerda? En los meses de septiembre usted se iba a una empresa propiamente y ponía en práctica de si usted era perito contador, pues el área de contabilidad, o si era secretaria, pues ponía el aspecto de secretariado oficinista o bilingüe, pues en el sentido. Pero eso era en aquellos tiempos. El EPS propiamente es poner en práctica sus conocimientos. Que el texto, que lo que usted haga, nos lo informe a cualquier persona que leamos su trabajo, propiamente qué fue lo que hizo, pues en el estilo. Y cómo usted, siguiendo el eslogan, por ejemplo, en la Universidad de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es ir y enseñar a todo. Por ejemplo, en ingeniería hay un proceso de enseñanza y deben de haber un proceso de interlocutores, como en cualquier facultad propiamente, donde usted va a entablar un diálogo, en este caso, con su asesor. Va a tener un diálogo con su encargado de metodología y más adelante, cuando usted tenga el examen final, pues va a tener un diálogo con el decano o el director de la escuela, que eso lo vamos a estar viendo propiamente ya en la última sesión, en ese apartado. Entonces, el texto, usted debe de manejarlo con una terminología o un léxico adecuado a su carrera propiamente, utilizando algún tipo de metodología, en este caso, un método científico, donde usted va a comprobar, rechazar o afirmar algo propiamente que usted necesita. En este caso, usted va a hacer un planteamiento del problema, o va a hacer una descripción propiamente, o va a explicar en forma objetiva ese diagnóstico del problema para que las personas entendamos, o el asesor entienda qué es lo que usted desea hacer. Pues. Y usted puede utilizar a través de esa argumentación pues, diferentes métodos. Usted sabe que existe el método deductivo, que es aquel que parte de diferentes datos generales aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión en particular, o el método inductivo, que parte de lo particular a lo general, o el método de análisis, que consiste en descomponer las diferentes partes de un elemento, que es propiamente lo que usted va a hacer en el EPS. Es decir, usted va a descomponer un problema general y va a ir encontrando características de ese trabajo. O el método de síntesis, que consiste en una reunión racional de diferentes elementos dispersos y que usted los va a unir en un todo propiamente. Eso depende de su creatividad, depende de su originalidad que usted vaya a presentar, depende propiamente del interés, la pasión, la dedicación, el amor que usted tenga propiamente a hacer su EPS, porque recuerde que, repito, el EPS puede ser una carta de presentación, una carta que le vaya a abrir puertas, y algo muy importante. Creo que ustedes en algún momento han llevado algún curso que se llama Administración de Empresas, ya sea en su facultad o ya sea a nivel básico, diversificado en la universidad, algún curso que se llama Administración de Empresas o Organización de Empresas propiamente. Y ahí se recuerdan que había una unidad que se llamaba las etapas del proceso administrativo. Y dentro de eso estaba la planificación. Ojo, el EPS necesita planificación, necesita previsión, necesita un cronograma, necesita un presupuesto y más que todo necesita una retroalimentación o el famoso feedback propiamente de todo lo que usted esté haciendo. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros propiamente en este curso. Aprender cómo vamos a presentar ese tipo de material o ese tipo de documentación que nosotros necesitamos para la elaboración propiamente del trabajo. Pero para eso nosotros vamos a iniciar propiamente el día de hoy viendo esos diferentes tipos de trabajos. El ensayo, el artículo científico, la monografía, la tesina o la tesis o la EPS. Porque nosotros necesitamos transmitir de una forma cualitativa o cuantitativa los datos, propiamente. Necesitamos transmitírselo al asesor, al encargado de metodología o a cualquier persona que lea nuestro material. Porque ustedes van a servir como punto de partida para que otras personas que vengan detrás de ustedes continúen con ese proceso. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en este momento? Porque ustedes van a consultar diferentes trabajos, esos trabajos académicos, esas tesis, esas tesinas, esos libros, que les va a servir de enlace para iniciar su proceso de trabajo. Entonces vamos a iniciar propiamente con lo que es el ensayo propiamente, como primer tipo de trabajo. El ensayo es donde usted va a hacer una interpretación o una explicación relacionada a un tema. Ojo, el ensayo es cuando usted habla respecto a un tema. El EPS es cuando usted habla propiamente de un problema. Siguiendo el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985, establece la libertad de pensamiento. Usted puede decir lo que usted quiere, siempre y cuando no afecte a segundas o a terceras personas. Usted tiene su libertad de pensamiento y la libertad de decir algo, pero no afecte a otras personas, pues en ese sentido. Eso es lo que sería propiamente el ensayo.
es donde usted va a transmitir su punto de vista propiamente relacionado a una temática. Pero usted, ojo, no necesita revisar ningún tipo de material bibliográfico o algún tipo de material documental, en ese sentido. Sencillamente su punto de vista. Usted se encontrará en una reunión familiar, una reunión de Navidad, de un cumpleaños de fin de año, y entre toda la familia pues empiezan a plantear propiamente o que cada persona dé su punto de vista sobre determinada temática. Entonces usted, a través de las noticias que recibe, no importa si esas noticias vienen sesgadas o no, pero eso no nos interesa en este momento, pero a través de esas noticias que usted puede leer o escuchar o ver, propiamente va a dar su punto de vista pues en ese sentido. Ejemplo, estamos en una reunión familiar, una reunión de trabajo, una reunión religiosa, y pues en una plática entre amigos nos dicen, mira, ¿qué opinas sobre la situación del conflicto que existe en Sololá entre Iztahuacán y Nahualá? O el conflicto que existe propiamente en San Marcos entre Tacaná y Iztahuacán, pues en ese sentido. Entonces, en base a las noticias que ha recibido, o la ha leído o ha escuchado, pues te da su punto de vista. O mira, ¿qué opinan sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia? Pues en ese sentido. Y usted da su punto de vista. No necesita ir a una biblioteca, pues en ese sentido. Sencillamente usted transmite, porque usted lo que quiere también es decir, bueno, yo escucho o leo o veo noticias, pues en ese sentido. Y si viendo aquí un eslogan de una radio, propiamente el que no está informado, pues está aislado. Y usted como profesional, pues tiene que estar interesado propiamente de todo lo que sucede en el entorno nacional o en el entorno mundial. Entonces, el tema del ensayo propiamente es un tema libre, pues en el sentido, usted puede hablar de lo que usted quiera en ese sentido, sin verificar si esos datos están correctos o no. Y aquí hay que tener mucho ojo en esto, por favor. Y voy a utilizar una palabra que está de moda actualmente. A veces ese tipo de mensajes que usted va a transmitir puede ser un mensaje asintomático. ¿Qué significa? Que usted lo transmite y no sabe quién lo vayan a recibir. Y a veces esas personas que lo vayan a recibir lo van a aceptar. Y puede ser que el mensaje que usted dé esté errado. Pues, estamos en esa reunión familiar y viene mamá o papá y me dice, yo quisiera que el nene, yo quisiera que la nena, como ya cerró Pensum, pues nos diera su punto de vista sobre tal problemática. Quisiera que nos diera su punto de vista sobre la vacunación en Guatemala, quisiera que nos diera el punto sobre la nutrición en Guatemala, quisiera que nos diera sobre el punto de las elecciones en Guatemala. O sea, usted da su punto de vista, pero cae en aspectos de subjetividad. ¿Qué significa? Que a veces el estado de ánimo va a condicionar a la persona a hablar, pues en ese sentido. A veces si estamos felices o estamos tristes o estamos enojados, ese va a ser el tipo de mensaje asintomático que nosotros vamos a transmitir. Ejemplo, nosotros estamos ahorita a poco de iniciar lo que es un mundial de fútbol. Pues usted podrá estar viendo esa final del mundial. Usted le va al equipo A y hay otra persona que le va al equipo B. Siempre va a haber un ganador, pues como cualquier evento deportivo. Pero si usted gana, usted va a estar feliz en ese sentido. Y usted va a decir, tenemos al mejor técnico del mundo, tenemos a los mejores jugadores del mundo, somos una potencia futbolística, pues en ese sentido, y usted está contento. Esa su felicidad la transmite a través de ese mensaje. Pero la persona que perdió está triste o está enojada. Entonces esta persona va a decir, ese equipo no sirve, ese técnico no sirve, ese árbitro fue comprado, o a ver si no hubo un amaño del partido. Entonces, dependiendo del estado de subjetividad que tengamos, nosotros vamos a transmitir ese mensaje, pues en el estilo. También algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que nosotros hablemos, como vemos, va dirigido a cualquier tipo de público. No tenemos ningún tipo de segmentación. Como más adelante vamos a ver en los otros tipos de trabajos que sí vamos a segmentar propiamente ese público al cual vamos a dirigido en nuestro mensaje. Como en este caso podría ser su EPS. Usted sabe que necesita un público especializado. En este caso, la terna o el grupo de vecinos que le van a estar evaluando propiamente en su examen final o en su examen de EPS, pues en ese sentido. El asesor, el que lleva metodología y el director o decano de la facultad, en ese sentido. Que le van a estar haciendo una pregunta y usted necesita responderle a esas personas con un lenguaje científico, pues en ese sentido. Habrá personas que lo van a escuchar a ustedes y no le van a entender nada de lo que usted habla en el EPS. Pero eso ya es cosa ya de ellos, pues en ese sentido. A usted no le interesa a esas personas, le interesa que el grupo de examinadores o sínodos le evalúen, pues en ese sentido. Si nos vamos al punto de vista didáctico, el ensayo cae en las siguientes categorías. Tenemos el famoso discurso. Discurso significa que nosotros vamos a discurrir sobre un tema concreto. No necesitamos estar preparados, no necesitamos de alguna forma consultar ningún tipo de material. Ejemplo,
Estamos en una clase presencial. El licenciado o la licenciada llegó a un invitado y esta persona, pues vamos a poner un ejemplo, estamos en la clase de Derecho Internacional Público. Entonces esta persona empieza a hablar sobre conflictos armados. Entonces, y la conferencia, pues, entonces el licenciado se nos acerca a nosotros y nos dice, mire compañero, mire compañera, por favor, de las palabras de agradecimiento. Agradezca al licenciado que vino a darnos esta clase. Entonces dice, claro que sí, licenciado, no hay problema, solo permítame un momentito que voy a ir a la biblioteca a ver cómo hago palabras de discurso, de agradecimiento. No, usted no lo va a hacer, sencillamente usted va a improvisar en ese momento ese tipo de mensaje, agradeciéndole propiamente las enseñanzas que él o ella utilizó pues, en ese sentido. También viene los ensayos caen en la categoría también, por ejemplo, en los medios escritos, en los famosos artículos de prensa. En algunos medios de comunicación, propiamente escritos, aquella famosa sección donde el ciudadano opina o el vecino se queja propiamente. Yo como vecino de una colonia, como vecino de un municipio, tengo problemas de que tenemos 3, 4 meses que no hay agua, tenemos 3, 4 meses que no vienen a recoger la basura. Entonces, según mi idea, yo me voy a quejar a través de un periódico propiamente, voy a presentar mi denuncia, ahí la limitante es que tenemos a 250 palabras, pues en el útil, pero voy a presentar mi queja, porque según yo, ahí las autoridades van a tomar cartas en el asunto, van a leer esa información y van a poder actuar. Esa es la idea que yo tengo, pues en el estilo, a través de esos artículos de prensa. Desde el punto de vista didáctico o lingüístico, el ensayo cae en la categoría de las obras literarias propiamente. Yo no sé si usted a nivel básico o diversificado o en la misma universidad propiamente, usted en algún momento leyó esas obras clásicas, leyó los diálogos de Platón, leyó la Ilíada, la Odisea, donde este personaje nos contaba unas aventuras, por ejemplo, una Ilíada, una Odisea, donde Ulises tuvo algún tipo de problemas con Poseidón y Poseidón le puso una serie de aventuras propiamente en el mar Mediterráneo para que se contentaran ante esa situación. O en este caso, pues había una mujer hermosa, la mujer más linda del mundo, que fue raptada por una ciudad propiamente, y Grecia y Esparta hicieron una guerra contra esta ciudad y crearon un caballo propiamente para poder vencer a esta ciudad. Troya, pues en ese sentido. Pero esos son géneros renacentistas que no podemos de alguna forma verificar o comprobar. O si quiere, pues sabe cómo la Guatemala. Todos en algún momento hemos leído, hemos escuchado propiamente la ciguanaba, el cadejo, la llorona, el sombrerón, pues en ese sentido. Y nosotros estamos informados de esos personajes, pero no vamos a estar haciendo un EPS o no vamos a estar haciendo una tesis para decir a ver si existe la llorona o para ver si existe el cadejo. Eso no se puede, pues en ese sentido. Y eso es lo que usted no va a perseguir, porque usted necesita un método científico en ese sentido. Desde el punto de vista religioso, el ensayo se le llama las famosas epístolas. Las epístolas eran cartas que mandaban los apóstoles en aquellos tiempos, ubicémonos hace unos 2000 años, propiamente, donde yo soy San Pedro, soy San Pablo, y necesito transmitir la nueva enseñanza o el nuevo mensaje que Jesucristo me está transmitiendo a través de una carta para los seguidores que se encuentran en Turquía, en Grecia o en Roma. En aquellos tiempos usted sabe que esa carta podía tardar 6, 9 o 12 meses en llegar propiamente. Entonces yo, como apóstol propiamente, en ese sentido, voy a transmitir o voy a indicarle a los seguidores de Jesucristo cuál es lo que deben de hacer, pues en ese sentido. Y hay otro tipo de ensayo, las famosas misceláneas, que es cuando usted está en una plática con distintas personas. Usted va, por ejemplo, en el bus urbano, en el transmetro, en el transurbano, o en un bus extraurbano propiamente, y usted escucha las pláticas de otras personas en ese sentido. O sea, como decimos así, estamos como de metiches, pues, escuchando esas pláticas. Y a veces nosotros transmitimos eso que hemos escuchado. Y a veces decimos esto, es que la gente anda diciendo esto, o la gente anda publicando esto. Ahora más que todo con las redes sociales. Ojo en este sentido. Usted puede publicar algo ahorita en la red social y a los 2, 3 segundos eso ya se puede volver viral, pues en el sentido. O estamos en un grupo de ventas de Facebook probablemente y ponemos una denuncia, supuestamente una queja ante un vendedor porque no nos vendió bien ese producto, por decirlo de manera, o un comprador. Y a veces caemos en aspectos, y los que son de derecho conocen eso, de difamación y de calumnia a otras personas. Y las personas a veces no saben cómo comportarse. Empiezan a decir, sí, ese es un ladrón, sí, ese es un delincuente. Usted no es juez en ese sentido. Ahí tendrá que haber un juez que va a determinar si esta persona cometió un delito. Es lo que se conoce como el debido proceso, pues en ese sentido. Pero esto ya son aspectos ya más jurídicos. Entonces, esa es la famosa miscelánea, pues en ese sentido. ¿Cómo se estructura el ensayo propiamente? El ensayo se divide en 3 apartados.
una introducción, 1 o 2 líneas. Recuerde que el ensayo propiamente está entre 2 a 3 páginas propiamente. Y si usted lo está haciendo oral propiamente, entre 2 a 3 minutos. No se va a extender tanto. No me va a dar un ensayo de 1 hora, de 2 horas, pues, porque ahí, ya no es una plática, pues ya no sé, eso ya sería un monólogo pues, en ese tipo. Y propiamente ya sería el desarrollo. Aquí no se habla de secciones ni se habla de capítulos, como los otros trabajos que vamos a ver más adelante, en los cuales sí se presenta ese tipo de material, pues en ese sentido. Donde usted discurre, o donde usted presenta su punto de vista y llega a una conclusión. Esa conclusión donde usted va a estar a favor o en contra sobre la temática que usted está abordando. Yo estoy a favor de los Tistahuacán, yo estoy a favor de los de Nahualá, yo estoy a favor de Rusia, estoy a favor de Ucrania. Usted da su punto de vista, expresa a través de esa conclusión. Ojo. Estoy hablando solo de ensayo. No le agregué el apellido ensayo académico, pues en ese sentido, que eso es aparte. El ensayo académico es cuando ya reviso libros, cuando ya reviso algún tipo de material, pero eso es un tipo de trabajo. Aquí estamos solo hablando propiamente del ensayo en ese sentido. Pasamos al segundo tipo de trabajo, el informe. El informe significa que yo voy a transmitir una información escrita, aquí ya viene una diferencia, tiene que ser escrita propiamente hacia un público especializado o hacia un público que yo estoy persiguiendo, pues en ese sentido. Debo ser claro y debo ser preciso a la hora de transmitir esos datos propiamente, porque alguien me lo solicitó. En este caso, por ejemplo, usted va a manejar más adelante un informe final de EPS o un informe de su anteproyecto, o cuando usted está trabajando ya propiamente su EPS en la comunidad o en la institución, usted va a llevar un libro de bitácoras o el diario de labores propiamente, y el asesor le va a decir, mire señorita, mire caballero, quiero que por favor me entregue un informe de cómo va con su EPS. Entonces usted va a manejar algún tipo de lenguaje especializado pues, en ese sentido, y va a manejar ciertas terminologías o ciertas instrucciones que su asesor o el encargado de metodología o la facultad le solicite para presentar su trabajo que usted necesita, que la demás gente esté enterada pues en ese sentido. Y es lo que nosotros vamos a ver actualmente. En este caso, las diferentes partes que va a llevar el informe son las siguientes. Va a llevar una portada. Allá es distinto al ensayo. En el ensayo no necesitábamos una portada, pues propiamente. Pero aquí sí. Entonces usted va a colocar propiamente el nombre del responsable de ese informe. Me lo pidió mi jefe. Soy del departamento, mi jefe del departamento de personal me pide un informe sobre el estado de personal de esa empresa o un estado financiero. Pues nos están pidiendo un informe. Entonces debo de presentar quién es el responsable de ese trabajo. Va a llevar un índice propiamente. Ese índice yo voy a señalar las diferentes partes. Ese índice lo puedo trabajarlo de alguna forma como alfanumérico o numérico, o por temático, por materia o por autor. Usted sabrá cómo va a elaborar propiamente ese tipo de índice para la presentación o cómo se lo están solicitando. Le voy a llevar una introducción. Entonces usted va a presentar en una hoja o en 2 hojas propiamente una breve reseña del contenido de lo que usted va a presentar o de lo que usted está hablando propiamente en su informe que le están solicitando. Ya lleva propiamente el cuerpo. Ojo, aquí hablamos de secciones. Empezamos a hablar de secciones, no de capítulos. Todavía no habla, en este tipo de trabajo no se presenta en capítulos. Porque también, y como lo vamos a ver más adelante, hay una limitante de espacio pues, en ese sentido, en ese apartado. Y luego, pues, usted va a presentar las conclusiones o las recomendaciones de los resultados que usted tuvo a lo largo de su proceso de investigación. ¿Qué es lo que usted va a hacer en su informe final? Por ejemplo, usted va a presentar conclusiones o recomendaciones de todo el proceso de su EPS, pues, en ese sentido. Y por último, lleva una bibliografía, que es donde usted va a ordenar en orden alfabético, por libro, o por autor propiamente, o por apellido, propiamente el contenido de todo el material que usted utilizó de apoyo, o material que usted utilizó para la consulta de ese informe, pues en ese apartado. Dependiendo los tipos de informe que usted presente, se catalogan de 4 formas. Hay informes científicos, que es el donde cae el EPS. El informe científico es donde usted va a utilizar un lenguaje o un léxico relacionado a su carrera, un lenguaje propio, un lenguaje profesional, un lenguaje científico, dependiendo del método que usted ha utilizado, como vimos al inicio. Usted puede utilizar el método fenomenológico, el método antropológico, el método dialéctico, el método estadístico, no sé, pues usted sabrá cómo presentó ese EPS, pero usted sabe que las personas que van a escucharlo y las personas que le van a aprobar propiamente su EPS son personas conocedoras de la temática, en este caso el asesor, el encargado de metodología y la tercera persona que lo va a estar evaluando o la cuarta persona que lo va a evaluar en ese grupo de signos, pues en ese estilo. Luego tenemos los informes técnicos, que son aquellos en el cual usted va a presentar un tipo de material
dirigido a un público especializado o a un público que usted ha seleccionado. Es lo que usted en algún momento ha hecho en diferentes clases en la universidad o hacía a nivel de básico o diversificado, en el cual venía el catedrático y indicaba, esta fila, por favor, voy a investigar la independencia de Guatemala y tienen una semana para hacer y van a hacer una conferencia. Entonces usted sabía que las personas que van a escuchar, ya sea en el nivel de clases de básico o diversificado de la universidad, pues están al mismo nivel que usted, pues en ese sentido. Trata de que usted explique o esté utilizando un lenguaje más adecuado al nivel de conocimiento, porque supuestamente solo hay una persona que tiene mayor conocimiento, que es en este caso el licenciado, pues en ese sentido. Luego tenemos los informes de divulgación. Esto más que todo se trabaja en las empresas, en ese sentido. En las empresas del sector privado, en las empresas del sector público, propiamente necesitamos transmitir propiamente las funciones o las actividades que desarrolla esa institución. Siguiendo el parámetro que establece la ley de información a la información pública, nos puede venir el jefe y decirnos a nosotros, mire, por favor, compañero, háganos el informe anual de qué es lo que hacemos en esta empresa pública, en este sentido, en esta institución. Indíquenos los salarios, indíquenos las funciones que tiene cada uno, cuál es la misión y visión que tengamos. Usted sabe que propiamente va a presentar ese informe, pero no conoce al público que va a leer su mensaje, propiamente va a leer ese informe, porque ese público puede ser que llegue alguien de sexto primaria, alguien de básico, diversificado, o alguien de licenciatura, o alguien con un postdoctorado. Pues usted no lo conoce, ni le interesa conocer, usted solo va a transmitir propiamente la información. Y están los informes mixtos, que es propiamente donde usted va a transmitir la información que le está solicitando determinada persona, siguiendo ciertos parámetros o ciertas instrucciones, propiamente para informar propiamente de cómo va con su EPS. Lo que le decía, el buen asesor le va a estar pidiendo un informe mensual o un informe bimensual, propiamente de cómo va. Bueno, el buen asesor, porque usted sabe que en su facultad hay algunos asesores que, hola, buenas tardes, mi nombre es Fulanito Tal, yo soy a ser su asesor, ¿y cuál es su tema? Bueno, ahí nos vemos en el examen de graduación. Los dejan solos, pues, propiamente. Y uno dice, mire, ¿qué tengo que hacer? Y mire, asesora, guíeme, oriénteme. Lamentablemente hay algunos asesores que no hacen eso, pues, en ese sentido. A usted ya los van a ver como competencia, los van a entrar los famosos celos profesionales. Entonces, a esta fulanita o a este fulanito le va a empezar a poner problemas para que se solucione, para que no se gradúe. Porque según la idea que tienen ellos es que usted me va a venir a quitar el trabajo. Pues. Usted va a ser ahora el nuevo encargado de metodología. Usted va a ser el nuevo catedrático del curso de investigación, pero propiamente. Entonces empezamos a ponerle problemas, pues ese es el mal asesor, pero hay asesores que somos de otra forma, pues, que estamos acompañándolos en el debido proceso, que estamos de la mano, estamos haciendo un trabajo en equipo, pues esa es la función del asesor, trabajar en equipo con usted, no que el asesor le haga la tesis o el EPS, eso no es, porque usted es el responsable, pero la persona que sea su asesor conoce de la temática, conoce propiamente la situación y le orienta. Bueno, eso es en teoría, pues algunos van a decir, tal vez licenciado en su facultad o en su escuela o en su universidad sí son, pero en mi facultad los asesores no son de esa forma, ya nos tiran al agua y si usted sabe nadar, pues qué bien, y si no, pues aprenda ahí a la propia fuerza, pues en ese sentido. Por la extensión, propiamente los informes se dividen de dos formas, hay informes breves y informes extensos. Los informes breves están categorizados entre 5 a 30 páginas propiamente. ¿Qué es lo que usted va a hacer en algún momento con su anteproyecto o protocolo o diseño de EPS? Pues en ese sentido. Usted va a presentar lo que es una serie de procedimientos que le pide su facultad o su asesor para explicar la idea que usted tenga o la idea que usted tenga en mente para trabajar en su EPS. Ese es el anteproyecto. Porque hay muchas personas que empiezan a trabajar EPS o tesis sin anteproyecto. El anteproyecto es una guía que me va a servir para hacer mi trabajo de campo. Pero si no la tengo, ¿qué voy a hacer? Pues en ese sentido, no sé qué es lo que tengo que aprender. Y es lo que muchas personas se encuentran en ese famoso dilema. Y están los informes extensos, que en este caso, pues dependiendo de la cantidad de páginas que nos van a solicitar en nuestra unidad académica, así nosotros lo vamos a presentar. Y aquí es una pregunta que siempre me hacen. Mire, licenciado, ¿cuántas páginas puede llevar mi tesis o mi EPS? Pues propiamente. Un EPS de prelicenciatura está entre 75 a 150 páginas. Para maestrías, los EPS andan entre 200 a 400 páginas. Para doctorado, andan alrededor de 600 a 800 páginas. Y a nivel de postdoctorado andan de 1000 a 1200. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia, tenemos más conocimiento, tenemos mayor información de lo que estamos haciendo y mayor tiempo. Pues, en este caso, si usted se quiere echar su EPS de 1000 páginas, pues écheselo. Es su EPS, nadie le puede decir que no, pues, pero le van a pedir una cierta cantidad mínima pues, en ese apartado.
O las características propiamente de la presentación o las características en las cuales usted vaya a transmitir los datos, los informes se dividen de tres formas. Hay informes expositivos, donde usted va a transmitir los datos propiamente. En este caso, usted va a hacer una presentación en su examen público o usted va a hacer una presentación en una empresa porque viene el jefe o vienen los accionistas y le dicen, mire, fulanito tal, por favor, háganos un estado financiero de la empresa porque va a venir un grupo de accionistas o va a venir un grupo de personas en el cual vamos a formar una alianza estratégica para poder fusionar ambas empresas. Entonces necesito que me presente el estado financiero. Entonces usted expone propiamente. O lo que usted va a hacer con su examen privado, su examen público, perdón, en el sentido donde usted va a presentar lo que usted hizo propiamente, cuál fue el propósito de ese trabajo que usted está haciendo, pues, en ese sentido. Están los informes analíticos. Los informes analíticos es cuando usted justifica algo propiamente, que usted tomó una decisión. Y eso lo vamos a ver cuando usted tenga que hacer el capítulo del plan de acción. Usted va a tomar una decisión propiamente. Usted va a formar parte de una institución, de un grupo de una COCO, de un grupo de vecinos. Pero usted es el responsable. Usted va a tomar ciertas acciones, pues, en ese sentido. No me va a estar diciendo lo que va a ir con el asesor. Dice que estoy trabajando con los alumnos de primero primaria y los niños me sacaron la lengüita, en ese sentido. ¿Y qué puedo hacer? No, usted tiene que tomar decisiones, pues, erradas o no. Esa es otra historia, pues, en ese sentido. Pero tiene que aprender, porque usted como futuro profesional tiene que saber cómo se va a desenvolver propiamente, pues, en ese sentido. Luego tenemos los informes persuasivos, donde usted va a tratar de persuadir a las personas que van a escuchar o a las personas que van a ver su mensaje para que usted conozca o usted convenza a estas personas o a esta institución para el seguimiento de ese tipo de trabajo que se está haciendo. Vuelvo a repetir, en una empresa, pues queremos vender acciones de la empresa o queremos presentar el estado financiero, el estado de personal propiamente o el estado contable de la empresa, pues necesito que las personas me escuchen propiamente y utilicen un procedimiento. Persuado a que estas personas, que estos nuevos accionistas quieran invertir en esta empresa, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es propiamente el informe o las características que se manejan en ese apartado. Vamos con el siguiente tipo de trabajo, el artículo científico. En algunas universidades privadas se lo solicitan en vez de la tesis o el EPS. Por ejemplo, en la Universidad Da Vinci solicita el artículo científico. La característica del artículo científico, en términos anglosajonos, es lo que se conoce como famoso paper. Es donde voy a presentar un material o voy a presentar una investigación que he elaborado en un tiempo y en un espacio justificado propiamente. Aquí ya necesito, ojo en este sentido, a partir de ahora todos estos trabajos que vamos a ver a partir de este momento van a necesitar un anteproyecto o protocolo. Para hacer mi artículo científico, mi tesis o mi EPS o mi monografía propiamente necesito hacer un anteproyecto, una guía que me sirva propiamente para poder definir esas características que necesito investigar del problema o de los problemas que voy a investigar. Ojo, a partir de ahora, con todos los trabajos que vamos a ver a continuación, ya no se habla de temas, se va a hablar de problemas sociales en este sentido, o problemas económicos, o problemas psicológicos, o problemas médicos, o problemas de administración de empresas. No sé, eso ya dependerá de su facultad propiamente o de la carrera que usted está llevando. La característica del informe o del artículo científico, perdón, de la característica del artículo científico es que tiene que ser preciso, claro y breve, porque aquí hay una diferencia propiamente. Estos artículos científicos son publicados en revistas, ya sea de la facultad o de la universidad, y ahí nos ponen la limitante entre 25 a 40 páginas propiamente. En esas 25 a 40 páginas tengo que reducir todo el proceso de investigación, cosa distinta con la tesis o el EPS o la monografía, que tengo mayor cantidad de páginas, pues en ese tipo. Hay dos tipos de modalidades para presentar los artículos científicos. Está el artículo formal, en el cual el asesor, o en caso de la facultad, me va a indicar qué procedimiento debo de seguir para presentación de ese material. Me va a indicar el tipo de fuentes, el tipo de interlineado, los márgenes, la fuente que utilizo. ¿Qué es lo que usted va a hacer en algún momento con su tesis o su EPS? Usted pide el instructivo de trabajos finales propiamente y ahí le va a iniciar qué tipo de fuente, qué tamaño, cómo va a poner los títulos, cómo va a poner los subtítulos, porque eso es un trabajo de un revisor propiamente. Ojo, hay algunos asesores que confunden esto, hay algunos asesores que pierden el tiempo en estar viendo. Es que dice que el artículo no lleva acento, que mire que después aquí le faltó un punto y seguido, que aquí le faltó 2 puntos, que mire que ahí tiene que subrayar, aquí no va subrayado.
Hay asesores que pierden le están haciendo el trabajo al revisor. El asesor está para guiarme en el proceso teórico, en el proceso de mi trabajo, no en revisar propiamente aspectos de ortografía. Es cierto, tengo que revisar eso, pero eso es posterior y pues lo que necesito es que la persona lea mi trabajo, que me oriente, que me guíe. Por eso se llama asesor, propiamente en ese sentido. Pero hay algunos que confunden ese aspecto. No, es que mire que ahí le faltaron 2 puntos, que mire que ahí no va un punto y seguido. Está bien, pues pierden en aspectos de estilo y eso no es el proceso del trabajo. Y luego tenemos el otro tipo de modalidad, el artículo científico, la nota investigativa. Esto es muy poco trabajado en Guatemala. Esto más que todo se trabaja en el área de ciencias de la comunicación, donde yo como investigador o como editorialista de un medio de comunicación voy a profundizar en una determinada noticia, en un determinado acontecer, pues en ese sentido. En Guatemala existen 2 medios de comunicación que manejan lo que son las notas investigativas. Uno es escrito y el otro es visual. Pues, el medio escrito que hace ese proceso de nota investigativa es el que se llama el periódico. Pero aquí hay un problema o hay una situación. Puede haber una dicotomía, pues en ese sentido. ¿Qué sucede? Que si yo como dueño del medio de producción, en este caso el dueño del medio de comunicación o como un grupo editorialista, estoy contento con el funcionario público, voy a hablar maravillas del funcionario público. Pero si estoy mal o estoy peleando con este funcionario público, pues voy a causar algún tipo de difamación o calumnia o voy a dar mala información porque quiero de alguna forma causar mal a este funcionario. Eso en algún momento, eso es muy subjetivo esa situación. No hay que de alguna forma creer todo lo que se ve en algunos medios de comunicación, pues en ese sentido. Y el otro medio que utiliza la nota investigativa es un medio visual, que es en este caso Canal 3, a través de su programa Expediente, que es transmitido los días domingos a las 8 de la noche, en el cual se hace una investigación a profundidad sobre determinada noticia. Por ejemplo, el surgimiento de las caravanas de migración, el surgimiento de las ventas de títulos universitarios, la situación de las extorsiones, la situación de los grupos delincuenciales, o las situaciones que se dan en los grupos en los centros de prevención preventiva o en los centros de prevención en cuales han sido juzgadas las personas, pues en ese sentido. Es una investigación a profundidad, pues en ese sentido. Ya dependerá propiamente de lo que el editorialista o de lo que el periodista quiera presentar, pues en ese sentido. ¿Cuáles son las partes que va a llevar propiamente el artículo científico? El artículo científico va a llevar lo siguiente, pues en este sentido. Seguimos hablando de secciones. Ojo, recuérdense, tengo una limitante del espacio de 25 a 40 páginas. Entonces no hablo de capítulos, hablo de secciones. Tenemos la primera, el título. El título debe ser corto, conciso y claro, entre 10 a 15 palabras. No debo de buscar tantas palabras redundantes o tantas palabras con estilo, porque trato que el título cause algún tipo de motivación, algún tipo de interés para que las personas que vayan a leer mi trabajo se motiven a leerlo, pues en el sentido. El mismo título me va a condicionar propiamente a esa lectura. Algunos asesores, mal asesores, por ejemplo, en el caso de las tesis, hacen esto. Bueno, compañero, ya tomaron su tema de tesis. Qué bien, felicitaciones. Póngale el título de una vez. No, hombre, el título es lo último que yo voy a hacer. Le voy a poner un título tentativo. Ese título puede ir cambiando en un proceso de investigación. Pero hay algunos asesores, póngale el título. Va a estar bien, licenciado, le voy a poner un título. Usted sabe que ese proceso con el anteproyecto, con el trabajo de campo, con el informe final, va a cambiar, pues, en el título. Ojo, en el EPS no. Ojo, el título que usted le ponga al EPS es lo que le va a decir que es lo que usted va a trabajar. Ojo, aquí sí hay una diferencia. En el EPS, el título sí es final, porque ahí es lo que me van a estar aprobando y es lo que yo voy a estar trabajando. La implementación de bibliotecas físicas o bibliotecas digitales en la escuelita El Patito Feliz del municipio de Ocos Armado. Y quiero implementarlo en esa escuela propiamente. Eso, el título me va a estar diciendo, le va a decir a la persona qué fue lo que usted va a trabajar o qué fue lo que usted trabajó propiamente en su EPS. Luego tenemos como segunda sección el famoso resumen o abstract. El resumen o el abstract está condicionado a la siguiente forma. Está a 250 palabras. Ojo, tengo que hablar o tengo que redactarlo en tiempo pasado, porque tengo que explicar propiamente qué fue lo que hice, qué fue lo que trabajé propiamente. Entonces, todo el proceso de investigación. Ojo, el abstract o resumen me voy a centrar al proceso de investigación. Propiamente.
Y en el último párrafo voy a causar algún tipo de interrogante para que las personas que estén leyendo mi trabajo se motiven, en este caso, a continuar con el proceso de lectura de ese trabajo. Pues, entonces, el último párrafo lo hago a tiempo futuro, pues, en el sentido, donde voy a causar algún tipo de interrogante, algún tipo de pregunta para hacer el proceso de investigación. Esto, si lo pasamos a la tesis o al EPS, vendría siendo lo que se conoce como el planteamiento del problema. Tanto para tesis como para EPC, debo de hacer una pregunta que quiero causar algún tipo de trabajo propiamente para hacer mi proyecto de acción o mi plan de acción, pues en ese sentido. Esa puede ser una o dos preguntas en ese sentido. Luego viene con la tercera sección, la introducción. La introducción la voy a iniciar propiamente con la pregunta que tengo en el resumen o en el abstract propiamente, porque quiero causar interés. Pero la diferencia entre introducción y resumen es la siguiente. Repito, en el abstract estoy hablando a tiempo pasado de todo el proceso de investigación. En cambio, en la introducción estoy hablando del contenido del trabajo, del contenido del informe que estoy presentando. Me voy a centrar propiamente a esas secciones o capítulos. Por ejemplo, estoy trabajando la tesis o el EPS propiamente en ese sentido. Entonces voy a hablar de esos capítulos o de esas secciones. Luego vendría propiamente la cuarta sección, materiales y métodos. En la tesis se conoce como el marco metodológico. En el EPS se conoce como la sistematización, o sea, cómo ejecuto mi plan de acción o cómo lo ejecuté propiamente. Y aquí inicio con algo. En el informe final yo voy a iniciar con respondiendo a la pregunta que hice en la introducción. Y esa respuesta que usted está dando propiamente es lo que nosotros conocemos como la hipótesis en el estilo. En el EPS hay una diferencia. En el EPS yo hago una hipótesis acción. En tesis o artículo científico, una hipótesis teórica, en el cual yo puedo comprobar parcial o totalmente si solucioné o no ese problema, pues en el sentido. En cambio, en el EPS, mi hipótesis es acción, la tengo que ejecutar. Ojo en ese sentido, tengo que comprobar si lo que estoy afirmando es cierto o falso, pero trabajo, y es lo que voy a hacer en mi proyecto de acción y lo que voy a plantear en la sistematización, porque yo no puedo llegar a una empresa y decir, bueno, mi hipótesis va a ser que para implementar la biblioteca virtual, pues hay que bajar páginas de internet. Esa es mi hipótesis, pues en el sentido. Bueno, ahora hay que ejecutarla, pues ¿cómo voy a poner en práctica? Tengo que enseñarle a las personas, en este caso al personal administrativo o a los estudiantes, cómo hacer un proceso de descarga de material, cómo hacer un proceso de lectura, pues en el sentido. No solo es de mencionar aspectos teóricos, tengo que trabajar. Esa es la diferencia en el EPS. La hipótesis es hipótesis acción. En las tesis o monografías esa hipótesis es teórica, pues en el estilo. También en esa sección voy a hablar propiamente del tipo de diseño. Ahí voy a hablar de lo que sería la muestra o la población. En caso de la muestra, se fue una muestra aleatoria, o fue una muestra por casos, fue una muestra estratificada, o el tipo de estilos o datos estadísticos. La moda, la frecuencia que manejé para propiamente el trabajo de campo que vaya a manejar. El tipo de entrevista, si fue una entrevista estructurada o semiestructurada, o la encuesta que voy a utilizar en algún momento. Si es una encuesta teléfono por teléfono, es una encuesta face to face o cara a cara, o es una encuesta por red social, o no sé qué tipo de método o qué tipo de instrumentos utilizo para hacer mi trabajo. Pues, lamentablemente, pues, en la mayoría de personas en los EPS o en las tesis, solo entrevistas o encuestas, no salen de eso propiamente. Existen más o menos unas 300, 400 técnicas que usted puede adecuar para su EPS, los foros, las paneles, las mesas redondas, los focus group, y eso lo vamos a ver en el capítulo de evaluación propiamente, cómo elaborar un focus group, cómo elaborar un panel, cómo elaborar una mesa redonda. Eso es parte del procedimiento que se tiene que hacer para la evaluación de su EPS, pues en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Para hacer una encuesta. ¿Qué te pareció mi EPS? ¿Estuvo bonito, estuvo chilero, estuvo feo? Y ahí, estuvo bonito, estuvo chilero, o debe mejorar tal cosa. Y le ponemos otra pregunta, ¿qué me recomendarías para mejorar? Y ahí ese es nuestro gran trabajo de evaluación. Eso no es el EPS, pues en ese sentido. Luego venimos con la quinta sección, resultados. Es donde vamos a presentar propiamente toda la información del proceso de investigación. Esto en la tesis vendría siendo el capítulo 4, que es propiamente lo que se llama presentación e interpretación de resultados. Y aquí es una pregunta que siempre me hacen. Miren, licenciado, ¿cuántos capítulos lleva mi tesis o cuántos capítulos lleva mi EPS? Pues, en el caso de las tesis, son 4 capítulos mínimo.
En las tesis se va a hacer el capítulo 1, que es el marco conceptual, el capítulo 2, el marco teórico, el capítulo 3, el marco metodológico, y el capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Yo le quiero poner el capítulo 5, 6, 7, 8, es mi tesis. En el caso de los EPS, son 6 capítulos los que se presentan. Capítulo 1, diagnóstico. Capítulo 2, marco teórico o marco referencial. Capítulo 3, plan de acción. Capítulo 4, sistematización. Capítulo 5, el voluntariado. Y capítulo 6, evaluación. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso, a hacer cada uno de esos capítulos, porque así es como se va a presentar un EPS. Como les decía al inicio, en los cursos de pedagogía no nos enseñan a hacer eso, nos ponen a leer un instructivo y ahí nos estamos las 2, 3 horas y no aprendemos o no sabemos cómo hacer ese tipo de trabajo. Porque según algunos asesores, bueno, muchachos, eso se les tuvieron que enseñar en la carrera, pues allá ustedes ven cómo se sale, pero lo que decíamos al inicio, pues los tiraron al agua y a veces ustedes saben nadar. Podemos repetir, en el EPS nos vamos a dar cuenta cuánto aprendimos o no aprendimos en la carrera propiamente en el estilo. Ojo, en los resultados hay que tomar en cuenta lo siguiente, pues en el sentido, debo de presentar todo el tipo de material audiovisual o auditivo o textual que yo tenga, que verifique que realmente yo hice ese tipo de trabajo, esa tesis o ese EPS, pues en el sentido. Usted va a presentar un informe físico, en el cual usted pues, va a presentar todos los datos que obtuvo. Y usted también va a presentar un informe visual, un informe a través de un CD, un DVD, un informe digital, pues, es decir, en el cual usted va a agregar propiamente videos o va a agregar fotografías de todo el proceso que le debo elaborar su EPS. Por favor, como consejo que les doy, tómele fotografías a todo, porque esto también va dentro del diario de bitácoras que usted va a aprender a manejar en este curso. Usted tiene que ver un diario de bitácoras en todo el proceso, desde el primer día que a usted se le ocurrió la brillante idea de hacer un EPS, pues, maneje todo ese diario, un apunte de todo el proceso. ¿Cómo llevó ese curso de pedagogía? ¿Cómo llevó ese anteproyecto? ¿Cómo hizo el trabajo de campo? ¿Y cómo hizo propiamente el informe final? Porque eso le va a servir de pruebas al asesor de que usted hizo su trabajo. Porque los asesores podemos decir, esta señorita o este caballero como que alguien le hizo el EPS, porque nunca me ha hablado así, ahora me está hablando con mucha terminología. Entonces vamos a estar evaluando, pues, señor, en ese sentido. Alguien va a preguntar eso, pero mire, licenciado, disculpe, en el trabajo físico, ¿cómo voy a presentar yo videos? Claro que sí, usted puede crear un código IQ propiamente, o puede crear una barra, una barra de un estado de barras, propiamente en el cual usted a través de un código, a través de una lectura de un teléfono inteligente, se puede presentar el video. Eso lo puede presentar usted en un trabajo físico, eso no tiene ningún tipo de problema en ese tipo. Luego tenemos la sección 6, lo que se conoce como la discusión. La discusión se refiere a las que son las famosas conclusiones y recomendaciones. Ojo, por favor, no se sugestione. Hay personas que se ponen tristes o se ponen estresadas. Es que yo estuve trabajando en tal ONG, o estuve trabajando en tal municipalidad, o estuve trabajando con tal COCODE, y no aceptaron mis conclusiones y recomendaciones. Esto ya es problema de ellos. Usted hizo su proceso de su EPS, presentó esos datos, presentó esas conclusiones y recomendaciones. Si estos de la empresa, o estos de la COCODE, o de la municipalidad, les aceptan sus observaciones, pues qué bien. Y si no se las aceptan, pues qué bien, pero eso ya es problema de ellos propiamente. Usted lo que está persiguiendo es elaborar propiamente el EPS y presentar los resultados. Pero hay muchas personas que se sugestionan. Es que no me siguieron mis recomendaciones. Pues es problema de ellos. Que venga otro EPSista de otro año y que este EPSista vea o haga ese EPS porque no le siguieron sus recomendaciones. Pero eso es trabajo de otra persona. Usted ya hizo el proceso de investigación, pues, en ese sentido. También aquí va dentro de esa sección la bibliografía. Debo de incluir todo el material que yo utilicé para hacer mi trabajo de campo o mi trabajo de investigación documentado, pues en ese sentido. Vamos ahora con el siguiente tipo de trabajo, lo que se conoce como la monografía. Ojo, en el EPS se empieza a manejar monografía y eso lo vamos a ver en el marco teórico, pues en ese sentido. La monografía es donde yo voy a presentar un documento físico o voy a describir propiamente las características del grupo de estudio. Y eso lo vamos a estar viendo también la otra semana cuando hagamos el diagnóstico. Ahí tengo que describir las características de ese grupo. Usted va a trabajar con un grupo primario. Hay que describir ese grupo, hay que describir propiamente ese lugar de trabajo. Algunos que ya me han subido su tarea, yo les he hecho esa pregunta. Miren, ¿dónde lo va a hacer? Porque algunos ponen la creación de bibliotecas virtuales. Sí, pero ¿en dónde, pues, compañero? ¿En dónde lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con qué persona lo
lo va a estar trabajando? Personas de administrativas o con alumnos o con padres de familia, pues no sé. O sea, hay que indicar obviamente las características del, por ejemplo, en este caso del departamento, del municipio y de la institución que se va a trabajar. Eso es lo que se conoce como la base institucional y la base legalista que me va a permitir hacer el trabajo. Describamos al grupo propiamente, porque usted lo conoce. Ojo en este sentido, por favor, ojo. Y ese es un consejo que les doy. Antes de iniciar el EPS, antes de iniciar el anteproyecto propiamente, debo ir a visitar a la institución, debo ir a visitar a la comunidad, porque yo no puedo llegar a una institución, a una ONG y decir, mire, yo soy ingeniero, yo soy psicólogo y vengo a hacer mi EPS. Ah, muy bien, bienvenido. ¿Y de qué lo va a hacer usted? Ah, sabe, usted puede lo que usted quiera, pues no, eso no va a suceder. Usted va a llevar una idea, va a llevar un problema o varios problemas que usted va a estar trabajando en esos 3, 6 o 9 meses que va a estar haciendo su EPS. Pero descríbanos al grupo, descríbanos la institución, descríbanos al municipio propiamente, descríbanos los aspectos sociopolíticos, los aspectos económicos, los aspectos coyunturales de ese lugar, porque tanto el asesor o la persona que vaya a leer propiamente su trabajo no conocen ese lugar. Por ejemplo, yo quiero trabajar con los alumnos de primero básico, pues debo de buscar información con los maestros, con el personal administrativo, con el sacerdote, con el pastor, debo de buscar información con los padres de familia, para que me expliquen cómo es el grupo probablemente. Ellos me van a decir, mire, este es un grupo pasivo, es un grupo que no le gusta hacer nada, es un grupo muy haragán, como decimos en términos chapines. Entonces yo le voy a ideas, bueno, no le gusta trabajar este grupo, pero tengo que crear algún tipo de metodología para que hagan el trabajo, pues, o le van a decir, mire, este es un grupo activo, cualquier tipo de trabajo que ustedes puedan hacer, ellos son colaboradores, son proactivos. Entonces yo estoy preparado, pues, propiamente en ese sentido, pero no puedo llegar a un lugar a trabajar con personas que desconozco, porque también las personas me tienen que conocer propiamente en ese sentido. Debo de presentarme ante las autoridades. Si yo voy a trabajar en una municipalidad, por lo menos que me conozca el consejo municipal o me conozca el alcalde. El alcalde o el consejo municipal no van a ser mis jefes. Hay personas encargadas dentro del departamento. Si yo soy de ingeniería civil, voy a trabajar con el departamento de drenajes, por decirlo de alguna forma, pues, pero ahí va a haber un encargado, no va a ser el alcalde que me va a estar supervisando mi EPS. Eso no es trabajo del alcalde o del consejo municipal, pues, igual en una empresa, estoy trabajando en una ONG, pues no va a ser el dueño de la empresa el que va a estar revisando mi EPS, sino que va a haber un jefe propiamente que va a estar supervisando. El EPS es propiamente como un trabajo, pues, pero usted necesita a través de la monografía describir las características que lleva propiamente ese grupo o esa institución. ¿Qué partes lleva la monografía? Ojo, aquí sí hablamos de capítulos. Aquí ya empezamos a hablar de capítulos. Porque aquí ya tenemos mayor extensión, repito. Para hacer la monografía a nivel de licenciatura, entre 75 a 150, igual mi EPS. Pues. ¿Qué parte lleva la monografía? Va a llevar una portada, donde van a ir los datos del autor o autores. Ojo. Hay unidades académicas, hay universidades que permiten que las tesis o los EPS se puedan trabajar en equipo. Pero usted sabe que trabajar en equipos es muy conflictivo, es muy problemático. Usted ha tenido las experiencias en básico, en diversificado o en la misma universidad. Ese grupo que os fue designado, por ejemplo, en ciencias económicas, los EPS se pueden trabajar en grupos de 2, 3 o de 5. 5 es lo máximo que se permite. Bueno, algunas universidades privadas también permiten esa cantidad, o las tesis trabajar en esa forma. No podemos trabajar en pareja o de 3, pues. Pero ustedes forman un grupo colegiado, pues. Usted tiene autorización a tomar decisiones. No es que vaya a haber un coordinador o un líder. Entre todos son coordinadores, entre todos son líderes, porque el trabajo lo van a hacer entre todos. No como nosotros que estamos acostumbrados cuando dejan un trabajo de investigación. Compañeros, esta fila va a leer este libro de la página 10 a la página 50 y son 5 personas de ese grupo. Mira, vos lees de la 10 a la 20, vos de la 21 a la 30, vos de la 31 a la 40. Por lógica, la persona que va a llegar de último, si no ha leído las páginas anteriores, no va a entender el trabajo. Pero en el EPS no sucede eso, en la monografía no sucede eso. Se trabaja en equipo. Se trabaja en forma multidisciplinaria. No voy a poner, mira, vos vas a hacer el capítulo 1, vos vas a hacer el capítulo 2. No, entre todos. Usted sabe que ahí ocasiona problemas, pues, en ese sentido. Usted sabe que en esos grupos, pongamos que un grupo es de 5. Hay 3 que trabajan muy bien, trabajan excelente. Pues. Hay un 4 que hay que estar jalando, pero usted dice, es que a estas alturas se está jalando a alguien, como que no es así, pues ya estamos en hacer la tesis, estamos haciendo el EPS y está jalando a alguien, pero trabaja pues en el sentido. Y hay un 5 que no hace nada, este sí no hace nada, pues en ese sentido, sencillamente le vale, como decimos en términos chapines.
Entonces vienen ustedes como grupo colegiado y hacen una reunión, ya sea una reunión presencial o una reunión virtual, pues, y ustedes tienen la autorización por parte de su asesor. Es un grupo colegiado del que forman parte ustedes. Entonces llaman al compañero. Mira, fulanito tal, fíjate que tenemos tal situación. Tu irresponsabilidad o tu falta de profesionalismo está ocasionando que, como no estás presentando las partes o no estás reuniendo con nuestro trabajo, estás ocasionando atrasos propiamente en nuestro proceso de investigación. Entonces, nosotros hemos llegado a tomar la decisión de sacarte del grupo, que están ustedes en una situación de hacerlo, pues, forman un grupo colegiado y ustedes van a levantar una acta, porque les va a servir de respaldo, van a explicar las razones por las cuales están sacando a este compañero. Este compañero puede tomar 3 acciones. 1, decir la siguiente, o 3 papeles o 3 roles. El número 1, sí, compañero, yo acepto que mi responsabilidad, mi falta de profesionalismo ocasiona atraso en ustedes. Y creo que por el bien del equipo, por el bien de su EPS o de su monografía o de su tesis, por el bien de ustedes, mejor me retiro. Porque atraso y tengo una serie de problemas. Miren, todos tenemos problemas laborales, problemas familiares, problemas religiosos, problemas de pareja, pero eso no tiene que repercutir en nuestro trabajo académico, pues en ese sentido. Entonces viene y le dice, miren, por el bien de ustedes y por el bien mío también, me retiro del grupo. Y está en su derecho, pues nadie puede decir que va a estar ahí a la fuerza. O puede tomar el siguiente papel y decir lo siguiente. A la muchacha, no me saquen del grupo, no sean mala onda, nosotros somos novios, somos pareja, somos amigos. Ahora la víctima es él propiamente, y los malos de la película son ustedes. Ustedes están atrasando, entonces siempre es que no entregar nada, pues sí, pero no me saquen del grupo, muchachos, no sean mala onda, pues cosa de ustedes, pues en ese sentido. Y puede tomar un tercer papel, un tercer rol, decir lo siguiente. Sí, muchachos, yo entiendo, comprendo que mi responsabilidad está ocasionando daños al grupo, pues en ese sentido. Pero yo les hago una propuesta, compañeros. No me saquen del grupo, no me saquen de hacer el EPS o no me saquen de hacer la tesis. Voy a manejar una cantidad solo por manejarlo, no estoy diciendo que así es, pero propiamente. Miren, yo les propongo lo siguiente. Sé que nuestro EPS o nuestra tesis o nuestra monografía nos va a costar 10,000 quetzales. Miren, yo les propongo, yo doy los 10,000 quetzales, pero no me saquen del grupo. Entonces ahora ustedes como grupo van a decir, bueno, muchachos, ¿ahora qué hacemos? ¿A qué quiere pagar todo el EPS? ¿A qué quiere pagar toda la monografía? ¿Lo dejamos o no? Decisión ya de ustedes como grupo. Si lo vemos desde el punto de vista mercantilista, por decirlo de esa forma, pues, o empresarial, pues si lo queremos ver de esa forma, pues ustedes pueden decirle, bueno, compañero, nos vas a dar los 10,000, no hay ningún problema. Pero eso sí, mamita, eso sí, papito. Dando y dando de una vez. No vamos a estar esperando hasta que vos digas cuándo nos vas a dar esos 10,000 quetzales. De una vez, depositando de una vez ahorita la cuenta, hacer la transferencia de una vez, si no te sacamos del grupo, porque tus atrasos nos están ocasionando los daños. Y ustedes pueden sacar algún tipo de ganancia, nos has ocasionado algún tipo de daño y perjurio, por decirlo de una forma. Entonces ya no te vamos a cobrar 10,000, nos vas a pagar 15,000, porque tus atrasos se van a ocasionar que nosotros invertamos dinero de otra forma, pues en el sentido. Ese presupuesto nos ha visto de alguna forma alterado, pues en ese sentido. Entonces, ustedes pueden tomar esa decisión como grupos de hacer eso o no hacer eso, pues en ese sentido. Luego viene lo que son los aspectos de la dedicatoria y agradecimientos. La dedicatoria es cuando usted le va a dedicar propiamente, como la misma palabra lo indica, su acto de graduación o su trabajo de investigación a aquellas personas que forman parte muy importante o formaron parte muy importante dentro de su vida. Maestros, amigos, parejas, hijos, esposos, representantes propiamente. Alguien que haya formado parte. Esa persona puede ser que esté físicamente o ya haya fallecido. Eso no tiene ningún problema. Pues, forma parte importante en su vida y usted dedica a ese acto. Eso lo vamos a estar viendo ya en la última sesión propiamente. Y está los agradecimientos. Los agradecimientos es cuando usted le agradece a una empresa o a una persona que le ayudó propiamente a hacer su EPS o su tesis o su monografía. Ojo en ese sentido, por favor. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo que alguien me patrocine mi EPS o que alguien me dé el dinero para hacer el EPS. Hay instituciones privadas y públicas que le dan a los EPSistas un presupuesto, ellos tienen un presupuesto estandarizado anual, en el cual le van a entregar ese presupuesto al grupo de EPSistas, pues en ese sentido. Claro, en este caso yo voy a llevar un presupuesto, un anteproyecto aprobado por mi facultad, donde va un presupuesto, y eso lo presento al grupo de accionistas, o lo presento en empresa privada, o lo presento a los dueños, o al gerente de contabilidad, o al jefe de personal. Y esta empresa va
va a tomar la decisión siguiente, o me va a dar el 25% o el 50% o el 100% del presupuesto. Esa ya será decisión de la empresa o de la institución, o el grupo de vecinos o el grupo de cocoders que también tienen de su presupuesto recibir al EPCista. Ojo, en muchos lugares esperan a los EPCistas, no importa qué universidad venga, quieren que estas personas lleguen porque saben que van a ir a trabajar al servicio de la comunidad. Entonces ya hay un presupuesto predeterminado para esas personas. Repito, no importa si mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi primo, mis hijos, mi esposo, mi esposa, si la empresa, no importa si el amante o el casero me dio el dinero para hacer el EPS, no importa, pero le agradezco. Y eso va dentro de agradecimientos, pues en ese sentido. Luego va las epígrafes. Las epígrafes son citas que voy a colocar al inicio de cada capítulo, donde voy a indicar el autor de esa epígrafe o de esa frase, o si es en forma anónima, donde voy a indicar de qué va a tratar ese capítulo. Entonces, como capítulo 1, diagnóstico del problema. Y pongo una frase, yo digo, siempre hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una investigación previa, no sé, hago una frase que prepare al lector propiamente para ver de qué va a ser ese, o de qué va a abordar ese capítulo. Luego lleva la introducción. Aquí podemos incluir introducción y abstract también, en ese sentido. Como dijimos anteriormente, la introducción es donde voy a hacer la descripción del contenido del trabajo. Y el abstract, o resumen, es donde voy a hacer la descripción a tiempo pasado de todo el proceso de investigación. Esa es la diferencia. En algunos EPS o en algunas tesis se maneja otra sección, el famoso prólogo. El prólogo significa que voy a buscar a una segunda o a tercera persona que lea mi trabajo previamente y haga una descripción de ese tipo de trabajo que estoy presentando. Como usted ve en los libros, propiamente, en ese sentido. Luego tenemos ya propiamente los capítulos. Lo que les decía anteriormente, pues en el caso de las monografías, 4 capítulos de lo mínimo, en ese sentido. Marco conceptual, marco teórico, marco administrativo, pero marco metodológico y presentación e interpretación de resultados. Y en el caso del EPS, pues como repito, son 6 capítulos que va a llevar propiamente en ese sentido. Luego lleva ya la sección de conclusiones y recomendaciones, lo que hacíamos anteriormente, donde vamos a presentar en una forma sintetizada propiamente el proceso de investigación o el trabajo de campo que nosotros hicimos. Dentro del capítulo de la sistematización les voy a enseñar a cómo se hacen conclusiones y cómo se hacen recomendaciones, pues en el sentido, a través del proceso de trabajo de campo. Es que no solo me las voy a inventar, porque hay muchas personas que también se inventan conclusiones y recomendaciones, se las sacan de la manga, por decir, por obra y gracia del Espíritu Santo, pues yo concluyo que en Guatemala la vacunación no sirve por esto y esto. Pues sí, pero ¿de dónde vienen esos datos? Pues ¿de dónde obtuvo todo ese tipo de material? Y eso es a través del trabajo de campo. Pues, luego ya lleva la bibliografía. La bibliografía es donde voy a presentar los datos o todo el material de consulta que yo utilicé para hacer mi parte teórica o más que todo mi marco teórico, en ese sentido. La bibliografía, usted la sabe, usted sabe hacer bibliografías, se divide en 5 subsecciones. Tenemos la primera sección o subsección, que es libros. Ahí voy a poner en orden alfabético, por apellido, por autor o por título del libro, toda la información. Y no voy a entrar a interiorizar en eso porque usted sabe hacer bibliografías. Ahí voy a poner la casa editorial, el año, el país, toda esa información que usted lleva, la página o las páginas de consulta, pues en ese sentido, o las páginas del libro, pues en ese sentido. Luego la segunda sección es las fuentes externas que haya utilizado. Recuerde que usted sabe que existen 3 fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Y aquí viene un consejo para ustedes, por favor. Antes de empezar a hacer su EPS, busquen personas que los orienten, personas que les puedan aconsejar en ese sentido, personas dentro de su misma unidad académica que ya se han graduado, que han hecho EPS, que les cuenten sus anécdotas, sus experiencias y que le puedan decir, mira, el EPS es así, 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 así. Y estén enterándose en ese sentido. No, en este caso, pues aléjense, y eso incluye a la familia, pues en el sentido, aléjense de aquellas personas que le digan, no hagas tesis, no hagas EPS, eso es muy difícil, voy a tener un cierre de pensión, con eso quédate más que suficiente, pues ahí vas a conseguir un buen trabajo. Lo que usted quiere es graduarse, pues entonces busque personas que los motiven, personas que los incentiven a hacer ese proceso. Tantos que hemos hecho EPS, tantos que hemos hecho tesis, pues en ese sentido, y eso no es complicado, tampoco es fácil, pues en el sentido, lleva un debido proceso. Luego tenemos la tercera subsección en la bibliografía, lo que son las fuentes hemerográficas, o sea, revisar, en este caso, revistas, periódicos, tesinas, tesis, lo que serían artículos científicos o monografías, todos los trabajos académicos que estamos viendo el día de hoy, pues en ese apartado. La cuarta sección o subsección es
lo que serían las fuentes electrónicas, o sea, el uso de Internet, pues en ese sentido. Usted sabe que debe de colocar la dirección exacta, porque hay muchas personas que solo ponen el dominio. Voy a poner de ejemplo. Usted sabe que no puede utilizar estas páginas, pero solo lo sirvo de referencia. Ponen en la bibliografía Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com. Está bien, pues si quiere utilizar las personas no hay ningún problema, pero decir, sí, pero ponga el dominio, ponga la dirección exacta, la dirección que aparece en el navegador propiamente. Tiene que poner todo eso, porque algunos solo ponen Wikipedia, Rincón del Vago. Sí, pero ¿qué? ¿Qué fue lo que usted consultó de Wikipedia, Rincón del Vago, por decirlo de alguna manera? Y luego tenemos el último apartado de la bibliografía, la base legal, o sea, las leyes. No importa que yo sea de psicología, de económicas, que yo sea de ingeniería, de agronomía, de medicina, voy a utilizar una base legal que me va a dar la sustentación del trabajo. En este caso voy a utilizar un código, voy a utilizar una ley, voy a utilizar un tratado internacional, voy a utilizar algún reglamento interno, voy a utilizar el reglamento de vecinos, voy a utilizar el reglamento de las COCORES, voy a utilizar los estatutos de la empresa, voy a utilizar la misión o visión de la empresa, pero debo de citarlos propiamente, debo dedicar eso en la bibliografía, porque hay muchas personas que solo lo ponen así, código de trabajo, sí, pero código de trabajo ¿de dónde? Entonces debo de colocar de esta forma, código de trabajo de la República de Guatemala, acuerdo gubernativo 17-85 del Congreso de la República, poner toda la información detallada, porque eso es lo que me da base legal. Recuerden que el EPS o la monografía o la tesis es un documento público, es un documento que cualquiera puede leerlo, pues en ese sentido. Y el último apartado es los anexos. En los anexos voy a poner todo el material de apoyo que yo utilicé para mi monografía, mi tesis o mi EPS, pues en ese sentido, lo que mencionabas anteriormente. Voy a incluir ahí fotografías o videos, o voy a crear algún código para cuando haga mi trabajo impreso, propiamente aparezca ese código para que cualquier lector, en este caso a través de un teléfono inteligente o de una computadora, lea o vea los videos. Pues puedo poner videos en trabajos físicos, eso no hay ningún problema. Actualmente la tecnología me permite hacer eso, pues en ese sentido. Voy a poner todo el material y yo necesito de apoyo pues, en ese sentido pues, propiamente. Bueno, permítame un momentito. Bueno, bueno, eso sería el aspecto propiamente de la monografía. Vamos con el siguiente propiamente, la tesina. La tesina es muy poco trabajado en Guatemala. Muy poco ha trabajado a nivel de licenciaturas. La tesina se trabaja más a nivel de maestrías o a nivel de doctorados, propiamente. En algunas instituciones, por ejemplo, la DIGI, o centros de investigación de su unidad académica, o centros de investigación de su universidad, utilizan las tesinas para hacer la descripción de un problema social. Recuerden, estamos hablando ya de problemas, no de temas. Problemas sociales. Entonces viene la DIGI o viene Avanzo o Flaxo o la institución dentro de su facultad y hacen una convocatoria. El problema de la hambruna en Guatemala, por ejemplo, el problema de la hambruna en Camotán, Chiquimula, por ejemplo. Entonces se convocan a diferentes especialistas, pues en ese sentido. Se va a llamar abogados, psicólogos, nutricionistas, médicos, economistas, administradores de empresas, ingenieros, arquitectos, por decirlo de alguna manera. Y entre todos vamos a presentar un trabajo multidisciplinario, un trabajo que nos va a llevar un tiempo. Ojo, pues que no se trabaja la tesina a nivel de licenciatura, porque la tesina me lleva entre 4 a 5 años. Y ustedes lo que quieren es graduarse lo más pronto posible. Recuerden que yo se los dije al inicio de este curso, propiamente. El EPS o la tesis me va a llevar entre 9, 12 o 18 o 24 meses hacerlo. Entonces, si yo quiero hacer una tesina propiamente para graduarme a nivel de licenciatura, pero tengo que hacer un proceso multidisciplinario, tengo que conocer el entorno, la coyuntura política, la coyuntura económica, la coyuntura social, la coyuntura psicológica, la coyuntura administrativa, o sea, de diferentes campos, propiamente para la presentación de ese tipo de trabajo. Por eso que se maneja más a nivel de maestrías, doctorados o postdoctorados en ese sentido. Luego vamos propiamente con el EPS. Aquí solo lo voy a mencionar así a grosso modo, porque el curso es propiamente desde la elaboración del EPS, pero aquí solo voy a dar la definición de lo que es el EPS. El EPS propiamente es donde usted va a poner en práctica todos sus conocimientos que usted adquirió a lo largo de la carrera. Bien o mal, eso no nos interesa, propiamente usted sabrá, en ese sentido, todo lo que usted ha aprendido durante esos 4 o 5 años o más.
porque también va a poner en práctica lo que usted aprendió a nivel de carrera de nivel medio o de básico. Por ejemplo, usted en algún momento va a tener que hacer un presupuesto, tiene que manejar términos contables, pues no importa que sea secretaria, pero como secretaria de contabilidad, aquí yo tengo que poner en práctica, pues en el estilo. Si yo soy pedagogo, pues también tengo que manejar algún tipo de evaluación sumativa o evaluación preventiva o evaluación de diagnóstico para hacer el proceso. Si soy ingeniero, pues también tengo que poner en práctica todos esos conocimientos que he adquirido. Buenos o malos es otra historia. Una analogía que se puede utilizar. Yo soy de medicina, por ejemplo, pero todas las clases me las dieron teóricas. Jamás agarré un bisturí, jamás agarré un escalpelo y creé algún tipo de incisión o algún tipo de herida para poder curar esa herida que tiene ese paciente. O agarré una aguja para causar algún tipo de puntos o cerrar esa herida propiamente. Soy teórico, soy un médico teórico. El EPS es esto propiamente, poner en práctica todos esos conocimientos. Y es lo que se vuelven de alguna forma ese tipo de EPS, docencia-aprendizaje, porque voy a aprender, repito. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su EPS, van a aprender más haciendo el EPS que estando en la universidad. Un EPS de 3, 6 o 9 meses equivale a 2 o 3 años de la universidad, pues es decir, voy a hacer un proceso de investigación, voy a hacer un proceso teórico a través de mi marco teórico. Por ejemplo, los que son de ingeniería hacen el proceso de docencia, hacen el proceso de marco teórico y hacen el proceso de evaluación y poner en práctica su carrera. Y así con cada uno. Si lo queremos ver desde el punto de vista del área de derecho, pues tú vendrías siendo las clínicas, por decirlo de alguna manera, donde ahora voy a estar en un bufete propiamente y voy a ver los casos propiamente, porque el licenciado que me dio el curso de derecho laboral me dio la teoría, pues ahora la ejecuto, ahora la pongo en práctica propiamente, hago la interpretación de la ley en ese sentido. Si soy de psicología, estoy en un centro de atención psicológica, pues ahí voy a hacer ya sea psicología social, psicología clínica o psicología de la educación, y así podemos ir con cada una de las carreras. Es donde vamos a poner en práctica esa realidad, dependiendo propiamente del enfoque que le vayamos a dar a nuestro EPS y dependiendo de la misión y la visión que tenga la universidad y la unidad académica. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad la otra semana, pues en ese sentido. Luego tenemos la tesis. La tesis es propiamente donde nosotros vamos a presentar un documento escrito, donde vamos a concluir a través de una disertación escrita la presentación de un material, en este caso de un trabajo de campo, en el cual comprobé, rechacé, afirmé o negué propiamente a través de una hipótesis el trabajo que se hizo, pues en ese sentido. Existe un mito en las tesis propiamente de que tengo que trabajar una hipótesis, no necesariamente. Hay tesis que yo las puedo trabajar sin necesidad de hipótesis, se vuelven hipótesis coyunturales, pues puedo hacer un análisis coyuntural de determinada situación. En la tesis, propiamente, yo voy a tratar de presentar o de localizar un problema. Recuérdense, a partir de ahora, vuelvo a repetirse, y se los voy a decir en todo a lo largo de este curso. Usted es el experto del problema, usted es el experto de la problemática. Cuando usted haga su EPS también, usted es el experto de ese problema, de esa situación. Por eso es un diagnóstico del problema propiamente, para explicarnos qué es lo que usted va a hacer o cómo lo va a hacer. En el caso de las tesis, pues, vamos a recopilar esos documentos, los vamos a ordenar a través de un procedimiento metodológico, a través de un método estadístico, un método fenomenológico, un método antropológico, pues en ese sentido. La tesis, para algunas personas, es el último trabajo académico que pueden presentar en la universidad, porque hay muchas personas que ya no pueden continuar sus estudios por aspectos familiares, por aspectos económicos, por aspectos laborales. Por ejemplo, la maestría es cara, pues en el tío, aún en la San Carlos. Usted está acostumbrado a su licenciatura, por ejemplo, en la San Carlos, a pagar 91 quetzales anuales, pues en el tío, durante 5 años, pues en ese sentido. Pero ya la maestría, ya estamos cobrando, o estamos hablando alrededor de 1.500 o 2.000 quetzales por semestre, y además hay que pagar por curso propiamente, alrededor de 2.000, 3.000 quetzales. Ahora imagínense en la San Carlos, ahora imagínense en una privada. Las maestrías son más caras, pues que muchas personas no pueden continuar. Y yo los motivo a que continúen sus estudios, que no se queden solo con la licenciatura. Ustedes deben de continuar, deben de actualizarse. Actualmente, todavía en Guatemala, las tesis o los EPS propiamente se presentan en forma física, pero eso ya está perdiendo vigencia. Ahora las tesis o los EPS se pueden presentar en forma audio documentada.
¿Qué significa? Que usted va a presentar un documental, usted va a presentar un video de su EPS. Si hubiera tenido en una clase presencial, y usted lo pudo ver ahorita propiamente, a través de esta presentación, yo jamás leí la presentación de PowerPoint. Este es un consejo que les doy. No se leen presentaciones de PowerPoint. Me sirve de guía, me sirve de base propiamente. Si estuviéramos en una clase presencial, esa presentación de PowerPoint yo lo tengo a la espalda mía. Yo la hice, yo lo edité. No necesito estar leyéndole la información. Ahí le transmito el mensaje a las personas de que no saben leer. En este momento en el video, si esto fuera una tesis o un EPS, ustedes serían los examinadores y ahí están viendo el video, pero yo no. Ahí va a aparecer más adelante una señorita que está practicando un deporte. Más adelante va a aparecer la información estadística de cómo están formadas la Universidad de San Carlos de Guatemala, por sedes regionales, por unidades académicas, por centros regionales y por escuelas. Más adelante va a aparecer una premiación en el IGLU, en la zona 12. Ahí está la señorita que les mencionaba. Va a aparecer una premiación de las mejores tesis o las mejores EPS en la San Carlos. Más adelante va a aparecer una señorita que está feliz porque ingresó por primera vez a la universidad. Así son las tesis, así son los EPS modernos, y eso es lo que se plantea. La universidad rural, la universidad bolivariana, en la Universidad José Cecilio del Valle de Salvador, Harvard, Cambridge, propiamente, ahí están los datos estadísticos que mencionaba de la universidad, propiamente ya manejan eso. Universidad del Valle en Guatemala ya está manejando ese tipo de tesis o de EPS. Así es como se presentan. Eso es lo que usted va a demostrar propiamente, que usted está formado como el nuevo profesional, como el nuevo especialista. Ya no se trata de venir a leer o de presentar un documento físico, sino que se trata de que usted dé los datos, que se vea ese trabajo que está realmente. Usted se dio cuenta ahorita con esta presentación, pues en el sentido, este tipo de presentación lleva tiempo a hacerlo, pues en el sentido, no es solo de algo por internet y a ver qué me sale, pues no sencillamente, es un debido proceso. Ahí está la señorita que está feliz por ingresar a la universidad. Y eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere paciencia propiamente para hacer ese tipo de trabajo o ese tipo de investigación, pues en ese proceso. Entonces, algo que yo les motivo a ustedes es hacer ese proceso, hacer propiamente ese tipo de andamiaje. El EPS me lleva tiempo, no es de un día para otro, al igual que la tesis, pues en ese sentido. Todo lleva un debido tiempo, todo lleva un debido proceso, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna interrogante que ustedes quieran plantear? Solo permítanme un momentito mientras regreso a la sala. En este momento voy a regresar a la sala propiamente. Permítanme un momentito. Ahí está. Escucho sus preguntas, escucho sus comentarios que ustedes quieran plantear respecto a la clase que vimos el día de hoy. Así van a ser todas las clases, pues en ese sentido. Así va a ser esa presentación. Ya dependerá de usted, pues si usted quiere invitar a otros compañeros para que vea realmente cómo se hacen los CPS, pues esa es la modalidad que se maneja. Es una modalidad de actualización, pues en ese sentido. Entonces, escucho sus preguntas, escucho sus interrogantes que ustedes tengan respecto a la clase o de cualquier duda. De todos modos, voy a dar la información que di al inicio de las clases propiamente. Entonces, cedo el uso del micrófono para escuchar sus interrogantes, pues en ese sentido. Si no, yo pregunto. A ver, el EPS es como un diagnóstico comunitario. Yo hice uno y me dijeron que ese diagnóstico lleva 3 meses o más. Sí, literalmente. Y todavía se lo pusieron en corto esos 3 meses. Ese diagnóstico me puede dar alrededor más o menos de unos 6 meses. Es que depende de qué es lo que quiero hacer, Jeremías, en ese sentido. Ojo, en ese sentido, y eso se me olvidó mencionaros, antes de empezar a hacer el EPS o antes de hacer la tesis, debo hacer pruebas piloto. Como les decía, visitar la comunidad, visitar la institución, ver los problemas, ver, revisar trabajos de pesistas de años anteriores, ver en dónde se quedaron, porque también puede suceder esto. Yo puedo venir y decir, vuelvo a poner el aspecto de las bibliotecas virtuales, pues, pero un EPCista el año anterior hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser lo interesante? ¿Qué va a ser lo novedoso? Pues, tengo que ver en dónde se quedó este EPCista para continuarlo, pues. O si yo soy del área de ingeniería en sistemas, por ejemplo, y quiero modernizar el sistema operativo, quiero modernizar el sistema de las páginas virtuales de la municipalidad, pues en ese sentido, pues debo de enseñarles algún tipo de capacitación a las personas encargadas del Departamento de Relaciones Públicas o el Departamento de Computación de la municipalidad. Pero no le voy a enseñar al de la municipalidad cómo encender la computadora.
escuela, cómo entrar a Word, cómo entrar a PowerPoint, porque ese no es trabajo del EPS, porque le voy a enseñar aspectos modernos o actualizados para que esa página esté más actualizada, para que el vecino pueda de alguna forma hacer algún tipo de pago, por ejemplo. Ahora, con la situación de la pandemia, pues muchas municipalidades cobraban impuestos del juicio, o cobraban el agua, o cobraban la luz a través de Internet. En ese sentido, la municipalidad de Guatemala hace eso. Usted ingresa a la página virtual y ahí puede pagar. O las plataformas que utilizan los bancos, pues, propiamente. Esas plataformas que usted puede acceder. Eso es lo que podría hacer un ingeniero en sistemas, hacer esa propuesta. Si se los acepta en una municipalidad, pues qué bien. Y si no se los acepta, pues qué bien. Pues eso no le preocupa. Usted hizo el proyecto, así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Mire, esa pregunta que hace él, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia el EPS? Depende de su unidad académica. Eso es lo que precisamente le tienen que dar en el curso de propedéutica de EPS. En algunos, por ejemplo, no voy a decir que es unidad académica, pero en algunos tardan. Solo, por ejemplo, el curso de propedéutica tiene vigencia de 6 meses. O sea, usted lo sacó ahorita de agosto a noviembre, pues de una manera. El otro año, si no se puso las pilas en empezar a hacer el trabajo, pues va a tener que volver a llevar ese curso de propedéutica. Ahorita voy con las otras preguntas que están haciendo ahí. Pues, depende de su unidad académica, cuánto tiempo tiene esa vigencia de ese curso propedéutico o tiene ese EPS. Eso lo vamos a ver más a mayor profundidad la otra semana, perdón, la otra semana vamos a estar viendo esa situación. Cindy. Perdón, Darling tiene una pregunta. Licenciado, ¿los derechos podemos elegir un tema sobre el medio ambiente? Es decisión suya, Darling, es decisión suya. La mayoría le permiten que usted escoja el EPS. Solo humanidades en la San Carlos, más que todo en la carrera de bibliotecología, no permiten. Ahí les designan el tema. Entonces uno dice, la puchica, me designaron tal tema y yo no sé nada de esto, pues tengo que buscar información. Pero en los demás, yo puedo escoger mi tema y escoger mis problemas, pues por eso hago el diagnóstico, pues en el sentido. Entonces en este caso, si usted es de derecho, puede trabajar derecho ambiental, en ese sentido, o derecho internacional público, o derecho internacional privado, o derecho mercantil, o derecho laboral, y adecuado al medio ambiente, pues en ese sentido. Bueno, me parece interesante que las tesis y EPS se modernicen, ya que nos ayuda mucho para hacerlo. Sí, esa es la forma como se maneja. Todavía pues se cuesta un poco en algunas universidades, más que todo ese proceso, pues en ese sentido, aún en la San Carlos, pues eso no es de un día para otro, pues en ese sentido. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo, pues en ese sentido. En Venezuela, soy de pedagogía y administración. ¿Puedo elegir un proyecto? Sí, usted lo escoge, vuelvo a repetirlo, Edgar. Usted es la persona especializada y usted es la conocedora de la problemática y usted sabe qué es lo que va a trabajar con el grupo. Ojo, con ese grupo primario o ese grupo secundario o terciario, porque se va a encontrar con 3 grupos de trabajo. Eso ya lo vamos a estar viendo más pero ya la otra semana, pues en ese apartado. Tengo entendido que el tema del EPS tiene que ir relacionado con... Sí, eso sí es importante, lo que dice Catherine ahí. Ojo, si usted es de psicología, va a hacer un EPS de psicología. No le van a poner a hacer un EPS de ingeniería, pues en ese sentido. Tiene que ser relacionado a la carrera que usted está sacando. ¿Se recuerdan ustedes cuando hicieron las prácticas a nivel medio? Pues yo soy perito contador y me pudieron puesto en el área de recepción, pues eso es a nivel de nivel medio, pues, pero aquí no. Aquí tengo que trabajar mi EPS relacionado a la carrera, pues, porque yo soy el experto, soy el conocedor del problema, pues en ese sentido. Entonces, si yo soy de psicología, no me van a poner a hacer un EPS de ingeniería química, porque no lo voy a poder hacer, pues ahí voy a perderlo, pues en ese sentido. Entonces, tiene que ir el tema, más que todo el problema, ojo, más Catherine, es más el problema que usted va a investigar a su carrera, como les repito. Entonces, de psicología, pues va a ser un EPS de psicología clínica, psicología educación o psicología social. Usted de derecho, pues va a ser un EPS de derecho laboral, mercantil, administrativo o derecho internacional. Y usted de económicas, pues va a ser un EPS sobre reingeniería, va a ser un EPS sobre adecuación curricular, o va a crear estatutos, o va a crear un reglamento, no sé, pues eso es lo que usted quiere. Usted de ingeniería, pues va a crear un EPS para el área de infraestructura dentro de la municipalidad o dentro de la empresa, pues en ese sentido. Cindy, o sea que si somos PEM en pedagogía podría ser el tema. Sí, eso podría ser el Cindy, solo le faltaría agregarle ahí con qué grado, pues en ese sentido, grado académico, ya sea primaria o preprimaria o básico o diversificado,
o pues si quiere hasta a nivel universitario, pues en ese sentido. Ahí le faltaría agregar y hace falta algo también, el tiempo. Y eso lo vamos a estar viendo la otra semana. El tiempo que nos va a llevar propiamente el proceso de investigación, no el tiempo que vamos a hacer el EPS, que eso es un gran error de algunas personas cuando empiezan el EPS. Voy a poner el caso de su compañera, de Cindy. Quiero trabajar el tema de motivos de deserción escolar en nivel primaria en la escuela El Patito Feliz del municipio de Ocos en los meses de noviembre y diciembre. En ese sentido, no, hombre, primero va a estar de vacaciones los estudiantes, que va a poder comprobar, pues es decir, no, los EPS no se trabajan al plantear el problema, no lo trabajo por meses, lo trabajo anual o bianual, pues en ese sentido. No significa que va a ser 1 año o 2 años, es que voy a dejar o voy a investigar previamente los procesos de cómo se ha venido dando esa situación de la deserción, por ejemplo, es lo que estoy investigando, pues en ese sentido. Lleva un proceso o un tiempo, eso lo vamos a estar viendo ya la otra semana, pues en ese sentido. Buenas noches, licenciado. La modalidad de presentar el EPS ya está habilitado en usar. Yo pensé, el mío, como siempre, realizado en lo físico, pero, por ejemplo, miren, Evelyn, esta sí no lo había escuchado que era usar que está manejando eso, en ese sentido, pero ya algunas unidades académicas pues ya están presentando esos EPS audiovisuales, auditivos, por decirlo de esa manera, pues. Pero eso lleva un debido proceso, no es de la noche, eso lleva un proceso también de reforma universitaria, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vaya, yo no hay problema. Bueno, voy a repetir toda la información para las personas que entraron tarde. Bueno, como repito, usted lo puede ver ahí en la plataforma, mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández. Soy egresado de la Escuela de Ciencia Política con el grado académico de politicólogo. Pues en ese sentido, yo me gradué en el año 2000, tengo 22 años de experiencia a nivel de docencia universitaria, a nivel medio. También soy coordinador del área de aprobación de tesis y de EPS en la San Pablo, pues en la Universidad de San Pablo. Este curso lo he dado en los últimos 5 años, 2 en forma presencial y los últimos 3 años pues en la forma virtual, por la situación en que nos encontramos. Ojo. Sé que algunos, la mayoría pues están inscritos en este curso. Las inscripciones fueron del 5 al 8 de septiembre del año 2022 a través de la página de Curso Libre 2022, pues en ese sentido. Sé que hay aquí algunas personas que consiguieron propiamente el enlace de la sala de Meet. No hay ningún problema, son bienvenidos. También a su correo propiamente les llegó el enlace para la sala de Meet y les llegó la sala de Classroom. Para poder utilizar Classroom, usted sabe que necesita un correo de Gmail. En Classroom va a estar el material de apoyo. Por ejemplo, va a estar la presentación que utilizamos y la presentación que vamos a utilizar a lo largo de las 8 sesiones. Y ahí en Classroom también va a estar unas evaluaciones que se les va a estar haciendo. Ya hay un trabajo que usted tiene que subir. Muy pocas personas lo han hecho. El trabajo que consiste es que usted ingrese a Classroom y el primer estado que está ahí es propiamente donde usted va a responder una pregunta, donde va a estar preguntando cuál podría ser su tema de EPS. De 10 a 15 palabras usted me pone ahí ese tema propiamente. Yo ahí le voy a hacer algún tipo de retroalimentación o algún tipo de sugerencia, pues en el tío. Son 4 evaluaciones que van a tener. No se complique la vida, no me tiene que subir nada, ojo, no me va a tener que subir nada, en ese sentido. Van a ser preguntas abiertas, en ese sentido. Por ejemplo, cuando hagamos el marco teórico, póngame sus palabras claves. Y solo puede ser educación virtual, diserción, lo que sería alimentación. No me tiene que explicar las palabras, porque no necesito que me suba nada al Classroom, pues en ese sentido. Caso quisiera saber si puedo cambiar la sección. Eso lo quería explicar ahorita, Jeremías. Entonces, ahí en Classroom están las 2 secciones, sección A y sección B. Este curso yo lo doy en ambas secciones. Sección A es los días sábados de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche, los sábados. Y sección B, que son ustedes, propiamente es los jueves de 5 a 7 de la noche. Ya nos pasamos 8 minutos, pero no hay problema, pues en ese sentido. De 5 a 7 de la noche, esta es sección B. Si usted por algún momento o por alguna situación no puede participar en el jueves, pues va a venirse a la sesión de la A. Ahí en Classroom ya coloqué las 2 sesiones, porque cada sección tiene una sala distinta pues, en ese apartado. Entonces, entre a Classroom y copie la sesión que usted interese. Me preguntaban anteriormente el aspecto de cómo puedo ver las clases. Pues existen 2 formas en este sentido. Uno, pues es en forma como lo está viendo usted en este sentido, o 2, cuando ahorita terminamos la clase, la sesión, si usted se da cuenta, está siendo grabada. En este caso,
Cuando terminemos la clase, me dan unos 45 minutos o una hora, descargo el video, yo lo subo al canal de YouTube. Tengo mi canal. Usted ingresa a YouTube propiamente y ahí escribe mi nombre, Carlos Antonio Orantes Hernández, pues en ese sentido. Y ahí le va a aparecer mi GIF propiamente, que es propiamente un quetzal, propiamente en ese sentido, o una bandera de Guatemala, pues en ese sentido. Y ahí van a estar las sesiones grabadas, pues gracias Darling, en ese sentido. Ahí va a estar la sesión. Y de todos modos en Classroom, ahí va a estar subido también el video, para que usted lo pueda ver, pues en ese sentido. Ojo. Sé que aquí hay personas que consiguieron el enlace propiamente y ahorita lo voy a colocar ahí propiamente, ahí está en el correo, ahorita estoy colocando los correos que usted puede tener comunicación conmigo, pues en ese sentido. Y ahí me puede pedir usted, si usted no está inscrita en este curso, pues si quiere agregarse a Classroom, pues no hay ningún problema. O si usted quiere, pues me pide el material de apoyo, pues en ese sentido. Ahora, si usted no está inscrita, pues lógico, pues no haga el proceso de evaluación porque usted no va a poder optar al diploma. Este curso se gana con 71 propiamente, este curso. Entonces, yo tengo el listado de los que están debidamente inscritos. Usted puede inscribirse y yo ahí no voy a poder distinguir quién está inscrito o no. Pero cuando haga el proceso de evaluación, sí Clauso me va a indicar quién está inscrito y quién no. Para que yo pueda mandar el listado a cursos libres y les manden por correo su diploma, pues en ese sentido, en ese apartado. Ahora, si usted, como decía un compañero y una compañera, yo solo quiero el conocimiento, pues no hay ningún problema en ese sentido. Otra pregunta que me van a hacer, que sé que siempre la hacen, pues, la asistencia, pues en ese sentido. Ahorita voy. La asistencia automáticamente, la sala de Meet me está indicando propiamente su nombre, en qué momento ingresó, su correo y en qué momento abandonó. Meet, yo estoy utilizando un correo institucional y a través del correo institucional me permite tener más de 250 personas. Las sesiones del semestre pasado llegué a tener 750 personas en una clase, pues en ese sentido. Esa es la ventaja del correo institucional. Muchos catedráticos utilizan sala de Meet, pero utilizan correos personal y hay una limitante de espacio, en este caso a 100 personas, pues en ese sentido. Entonces, Alice, si usted quiere el enlace, propiamente ahorita no lo tengo aquí a la mano, ahí está, gracias Claudia, ahí se lo colocaron propiamente, ese es el enlace de la sala de la sección A, pues en ese sentido. Entonces, usted puede participar ahí sin ningún problema. Aunque usted está inscrito en la sección B, pues usted quiere llevar a la sección A, no hay ningún problema, pues en ese sentido. Ingrese a Classroom propiamente y ahí aparece el enlace de la sala de la sección A y el enlace de la sección B. Por favor, haga la tarea. La tarea la tienen hasta el 30 de septiembre, propiamente. En este caso, pues tienen 8 días. Esa tarea estuvo de la semana pasada, pues en ese sentido. Hagan esa tarea, pues en ese sentido. Aún se puede escribir, pero no, Catherine, ya no. El proceso de inscripción fue del 5 al 8 de septiembre, en ese sentido. No va a poder optar, puede estar en la clase como famoso oyente, que nosotros conocemos, pues en ese sentido, pero no va a poder optar al diploma, porque no está inscrita, Catherine, en ese sentido. Pero solo véanlo como aspecto de conocimiento. Hay muchas personas que no les interesa el diploma, lo que quieren es el conocimiento, pues en ese sentido. Bueno. Vaya, Jeremías, no hay ninguna duda. Entonces, repito, si ustedes quieren compartir el enlace, compártanos. Aquí todos son bienvenidos, no importa. Sé que aquí hay universidades privadas, repito, y se los dije al inicio de la clase, con todo respeto, con toda educación. A mí no me importa qué unidad académica ni de qué universidad sea, porque el procedimiento es lo mismo, propiamente en ese sentido. Lo que se trata es de que, siguiendo el eslogan de la Universidad San Carlos de IT y enseñar a todos, de transmitir el conocimiento, de transmitir la experiencia, de enseñarles cómo hacer el EPS, porque en sus cursos propedéuticos no les hacen eso, propiamente. Pero, repito, hay mayoría de cursos propedéuticos que es leer el instructivo. Ahí están las 2 horas leyendo. El artículo 17 dice esto, el artículo 18 dice, pues ya están 2, 3 horas ahí para leer un instructivo, mejor lo hago en mi casa, pues en ese sentido. Bueno, ¿quería inscribirse? No, Catherine, ya no, o sea, compartan el enlace, eso no hay ningún problema, pero ella entra como oyente, pues en ese sentido. No hay ningún problema, pero no puede optar al diploma. Blanca, ingrese a Classroom con su correo de Gmail. Tiene acceso a Classroom
Entonces ahí, si no, por el correo, vuelvo a repetir, ahí en el correo, lo voy a volver a escribir propiamente, me puede pedir los enlaces, pues en ese sentido, no hay ningún problema en ese sentido. Cualquiera de los dos, en ese sentido. Entonces ahí yo le mando la sala de Meet y le mando la sala de Classroom, pues. Ahí entra Classroom propiamente y el primer estado o el primer post que va a aparecer dice tarea propiamente. Y ahí usted le da clic ahí y le va a aparecer una línea y dice responda entre 10 y 15 palabras propiamente cuál es el posible tema de su EPS. Más se tarda en ingresar a Classroom y ahorita vi que algunos hicieron la tarea propiamente, ahorita ya habían alrededor de 15 personas, ahorita subió a 75, algunos ya hicieron la tarea, pero estaban recibiendo el curso propiamente. Repito, más se tarda en hacer ese proceso. Y ahí tiene un valor de 25, yo les pongo el puntero y les hago una retroalimentación. A todos yo les voy a leer su trabajo, pues en ese sentido. Entonces, Blanca ingrese a Classroom. Si no lo tiene, pues a través de los dos correos que aparece al final, me los puede pedir. No hay ningún problema en ese sentido. Lo último, ¿cuál va a ser el contenido de las clases? Repetimos, hoy vimos los diferentes tipos de trabajos académicos. La otra semana vamos a entrar ya propiamente a hacer el EPS. Las clases número 2, que es el otro jueves, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico del problema. Vamos a aprender a elaborar matrices de problemas y vamos a aprender propiamente a hacer el proceso de investigación o pruebas piloto para diagnósticos de problemas. Ojo, centrémonos en problemas. Es que usted va a estar 3, 6 o 10 meses haciendo un EPS. Si usted solo pone un problema, puede ser que en 2 meses lo solucione propiamente. ¿Y qué va a estar haciendo el resto? Trate entonces de encontrar unos 3, 4 problemas. Y eso, como experto, usted los va a hacer a través del diagnóstico, pues en ese estilo. En la sesión 3 vamos a ver el marco teórico o marco referencial. En la sesión 4 vamos a ver cómo se hace un plan de acción. O sea, usted ya tiene un problema o tiene varios problemas, pero ahora tiene que ver cómo los va a solucionar. Y eso es a través de un plan de acción. O sea, la estrategia que usted va a manejar propiamente para hacer su EPS. La sesión 5 es la sistematización. O sea, ya tiene ese plan de acción, ahora ejecútelo. Aquí van a aprender ustedes cómo se hace ese proceso de poner en práctica su plan de acción. En la sesión número 6, y repito, sé que hay de distintas unidades académicas y hay de distintas universidades, es el tema del voluntariado. No puedo abordar el tema del voluntariado de su facultad, porque aquí hay de distintas facultades. Entonces yo voy a hablar del tema del voluntariado así en términos generales. Yo les dije al inicio de la clase, yo utilizo 7 instructivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 7 instructivos de 7 unidades académicas: Ingeniería, Económica, Derecho, Trabajo Social, Historia, Psicología y Humanidades. Yo utilizo 3 instructivos de 3 universidades privadas: San Pablo, Rafael Landívar y la Universidad Galileo, en ese sentido, para que se aprenda la elaboración de EPS. En las 14 universidades se hace EPS, pues dependiendo de la unidad académica, o dependiendo qué es lo que le pidan como trabajo académico, lo que vimos el día de hoy, pues en ese sentido. En la sesión número 6 vamos a estar viendo la evaluación. O sea, usted va a hacer un proceso de investigación previa para evaluar su EPS. La evaluación antes, durante y posteriori a su EPS. En la sesión número 7 vamos a ver el proceso o el tema de la piratería o el plagio intelectual. Hay muchas personas que piratean, aunque no lo crean, piratean EPS. Está bien, pues no estoy diciendo eso, pero pues piratear EPS, pues, pero ya piratear EPS, hay personas que son muy descaradas en ese sentido. Piratean, yo soy como decía, yo soy de Derecho de la San Carlos y me voy a dejar un EPS de la Francisco Marroquín y solo le cambio el título. Pero el EPS, ojo, requiere presencia. Entonces, como ahí propiamente, no sé cómo se animen a piratear EPS, pero hay algunos que lo hacen, pues. Y en la última sesión, la número 8, vamos a estar viendo el tema propiamente de el informe final, el informe de EPS. Quiero hacer una observación previa. Sé que hay algunas personas que llevan el curso de tesis y el curso de EPS. Hay algunas sesiones que son iguales. Por ejemplo, tanto para tesis y para ese, las 4 clases que di fue el mismo tema que vimos hoy. La primera sesión es el mismo tema, pero ya las segundas ya cambian, ahí ya son distintos. Pero el tema, por ejemplo, del marco teórico se va a ver tanto en tesis como en EPS, porque es lo mismo, no cambia nada en diferencia. Y la última sesión, que es el informe final,
tanto para tesis como para EPS se hace un informe final. Es el mismo procedimiento. Pues. Lo que va a cambiar es en el orden que se nos vayan a pedir, pues en ese sentido. Entonces, para aquellos que deben tesis y EPS, pues propiamente en ese sentido va a ser el contenido. Si alguno quiere participar en el curso de tesis, vuelvo a repetir, entraría nada más como oyente, pues en ese sentido, porque ya las instituciones están cerradas. A través de los correos, usted me puede pedir los enlaces, yo les comparto el curso de tesis, sección A, los doy los sábados de 9 a 11, y sección B, los doy los martes de 5 a 7 de la noche. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere invitar a personas? Invítelas, son bienvenidos aquí. No importa de qué universidad ni qué unidad académica sea, pues en ese sentido. ¿Alguna otra interrogante? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vaya Jeremías. Gracias, Edgar, no hay ningún problema, feliz noche. Entonces, estoy por finalizar la sesión. En este momento dejo pues, de grabar propiamente la clase. Todo claro, vaya Claudia. Y deben una hora o 45 minutos en lo que descargo el video, en lo que lo subo al canal de YouTube. Y entre una hora o 2 horas va a estar subido en Classroom el video para que usted si quiere volver a ver, pues en ese sentido, la sesión. O si en algún momento no puede asistir a una clase, a través de Classroom o a través de mi canal de YouTube, pues puede ver la sesión, pues en ese sentido. Bueno, entonces, vaya PJ en ese sentido. Vaya Jenny, feliz noche. Les deseo éxitos, triunfos, bendiciones a cada uno de ustedes en su vida laboral, en su vida académica. No, Evelyn, perdón, Adelaida, no hay necesidad de crear grupo de WhatsApp, no hay necesidad. Como les repito, si usted quiere el material de apoyo, se adhiere a Classroom o me lo pide por correo. No hay necesidad, Adelaida, no hay necesidad de crear grupo de WhatsApp. Y si es preferible, mejor haga un grupo de Telegram. Porque aquí en este curso de EPS son 450 personas. Entonces el grupo de WhatsApp no me va a permitir o no va a permitir más de 250. En cambio en Telegram sí, pero no hay necesidad de hacerlo, no hay necesidad de hacerlo en ese sentido. Ahí con Classroom o con el correo me pueden pedir el material de apoyo. Yo se los comparto sin ningún problema. Vaya Douglas, vaya Evelyn. Entonces, éxitos, bendiciones. Por favor, no baje la guardia. La situación en que estamos, no se confíe. Esto va para largo, no se confíe, cuídese usted, cuídese a su familia, entre todos salimos pronto de esta situación. Mucha gente ya consideran de que lo del COVID ya pasó. No, esto sigue y va a seguir mucho tiempo todavía, pues en ese sentido, en ese apartado. Yo los motivo, ya dependerá de usted propiamente, a vacunarse. Pero si no creen las vacunas, también está en su derecho, en ese sentido. Entonces, vaya en ese sentido. Entonces, nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Pero si no, pues el sábado a las 7:30 de la noche, pues en ese sentido. Éxitos, bendiciones y triunfos para cada uno de ustedes.